tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 15 de enero del año 2018. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio. Nos están escuchando a través del 104.7 de la FM, aquí en RBC Radio. Muchas gracias también a las personas que en este momento nos están escuchando en distintas zonas del país. Eso es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que nos permite, a través de la frecuencia de un grupo importante de radioemisoras, llegar también a cada una de sus regiones. Muchísimas gracias a quienes nos siguen también a través de algunos canales de televisión que toman la imagen y luego la transmiten en sus frecuencias, y gracias también a quienes nos siguen a través de la página web. En internet es muy fácil encontrarnos. Usted pone idlradio.p y ahí nos puede escuchar, nos puede ver y puede también, y ese es un pedido que nos han hecho algunas otras emisoras que no son parte de la red nacional, también pueden retransmitir el programa si quieren. Basta con comunicarse con nosotros para hacernos notar ese interés, y nosotros con el mayor de los gustos, después de desarrollar un documento, digamos una pequeña indagación inicial, pues le damos la autorización para que usted pueda transmitir en vivo y en directo el programa, o el momento en que usted le parezca o le sea conveniente. Muchas gracias también a quienes nos siguen por internet a través de la página de la radio de RBC Online, y quienes, digamos, dentro del Perú, pero también fuera del Perú, y nos escuchan en Estados Unidos, en Japón, nos escuchan en Suecia, nos escuchan en Suiza, nos escuchan en Costa Rica, nos escuchan en Chile, nos escuchan en Argentina, nos escuchan también en en Alemania, nos escuchan en otros lugares, y estamos muy contentos por eso. En Finlandia, en Dinamarca, es decir, nos escucha gente en todo el Perú, en todo el mundo mejor, y que se enteran de lo que pasa en el Perú a través de los comentarios y lo que tratamos aquí en el programa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, por supuesto, por esa generosidad, por esa amistad, por esa manera tan amigable de referirse a nosotros. Gracias también a otros medios que reproducen informaciones del programa, y a quienes muy amablemente, como ustedes, nos siguen a través de las redes sociales, donde estamos transmitiendo ya en vivo y en directo. Usted puede entrar al Facebook, y ahí, por cierto, nos va a encontrar en este momento en vivo y en directo, y ahí nos puede escuchar, nos puede ver, pero también puede comunicarse con nosotros. Háganos llegar su comentario, háganos llegar su sugerencia, háganos llegar su inteligente mirada sobre lo que está pasando en nuestro país, porque nosotros nos nutrimos mucho de eso, y la verdad les agradecemos sobremanera por ser, además, ustedes tan inteligentes y tan interesados en los temas públicos, y no dejarse sorprender por lo que a veces nos quieren hacer creer está sucediendo. Muchas gracias también a ustedes porque nos alientan y nos dan temas para poder tocar aquí en el programa. Pero si usted no puede entrar a las redes, o digamos no está habituado a usar las redes, pues seguramente sí tiene un celular, y seguramente sí tiene en el celular el WhatsApp activado. Pues nosotros hemos habilitado un número para que usted también, en el transcurso del programa, es decir, de 7 a 9 de la mañana todos los días, pueda usted comunicarse con nosotros. Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus preguntas. El teléfono WhatsApp para que usted se comunique con nosotros es 9975748815, 9975748815. Es decir, tienen ustedes varias posibilidades para comunicarse con nosotros. Aquí en el programa alentamos su participación, y estamos muy complacidos de que mañana nos ilustren tanto con sus opiniones y sus reflexiones. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque a las 7:30 va a venir la doctora Carmen González, y ella nos va a hacer, desde una perspectiva distinta, de un enfoque distinto, de una disciplina distinta, un acercamiento a los protagonistas de los hechos que en política en este momento están generando mucha confrontación, mucha tensión, y que estamos entrando a un escenario bastante incierto, la verdad, en torno al futuro de nuestro país. Más allá de la expresión de buena voluntad, de que el presidente quiere que lo dejen trabajar y que quiere que las cosas cambien y que volteemos la página, pues hay una realidad muy dura que hace notar que hay varias cosas que, si no se revisan en este momento, pues la situación se va a ir complicando, y el presidente parecería no se da cuenta, porque su popularidad ha disminuido, no ha aumentado nada,
en relación a lo que él pensaba iba a ser un hipo de su gestión, el indulto de Fujimori. El fujimorismo, digamos, si bien está confrontado, no se ha partido. Hay algunos nomás que han salido y probablemente quieran estar más cerca de Kenji que cerca del gobierno. Y finalmente ya Kenji Fujimori ayer dijo, bueno, le hago un llamado a mi hermana que tranquilice un poco las aguas, que no confronte tanto, para poder dejar trabajar al gobierno. Y cómo han respondido los fujimoristas, no digamos al dicho, sino previamente cuál ha sido su actitud, más bien hacer notar que están feroces, que están muy mortificados, que están muy molestos y que van a ir con todo para sancionar a quienes consideran han sido desleales con el mandato que ellos han tratado de hacer prevalecer durante todo este periodo en el Congreso de la República, coaccionar que aquí hemos ya cuestionado de manera reiterada. Bueno, así están las cosas en relación a este tema, pero antes de entrar y profundizar en algunos de ellos, pues nuestra solidaridad desde este modesto programa con todas las personas que han sido afectadas por este sismo que se produjo en la madrugada de ayer en la región Arequipa, sobre todo. Ha dejado ya un muerto y hay más o menos más de 100 heridos, 103, 104 heridos, según la información a la que hemos tenido acceso en estos últimos minutos. Hay más de 700 familias que han sido damnificadas y, por cierto, viviendas que han sido colapsadas. Nuestra solidaridad y nuestra llamado a que las autoridades tengan un comportamiento que ayude a resolver y a salir a estas personas de la urgencia, de la emergencia, y luego repensar, porque esa es una región en la que en los últimos tiempos han habido varios incidentes o varios hechos de esta naturaleza. Entonces, cómo prevenir, cómo tratar de estar mejor posicionados frente a eventos que seguramente se van a seguir produciendo en nuestro país y sobre todo en algunas regiones. En Lima no tenemos esto hace muchísimos años y hay que estar siempre y contribuir desde lo que nos toca a cada uno a estar siempre preparados para cualquier cosa que pueda suceder. El temblor de 6.8 grados se registró en la provincia de Carabalí, un pequeño movimiento en alguna zona de Lima, en Ica, Ayacucho y Huancavelica. Ahí está la información y nosotros vamos a estar seguramente a través de nuestros corresponsales dando alguna información adicional a esto esta mañana. La presidenta regional o la gobernadora regional de Arequipa ha dicho que van a declarar en emergencia las zonas afectadas de Arequipa y además que está aquí en Lima para hacer gestiones para que los sectores, es decir, vinculados al Ejecutivo, pues actúen con diligencia en un escenario de estas con estas características. Pero vamos a dejar eso para más adelante y hay en otros medios de comunicación mucha información al detalle sobre este tema. Quisiéramos nosotros pasar a comentar algunos otros que están relacionados enteramente con la política y lo que ésta nos presenta en tanto escenarios posibles. Bueno, comencemos. Quisiera hacer un comentario porque la semana pasada hubieron dos cosas que sucedieron y tienen que ver con movilizaciones de grupos de la sociedad, unos en contra del indulto mal dado a Alberto Fujimori, que ha regresado por estas horas a la clínica porque dice que tiene un problema, digamos que ha tenido una descompensación, ha tenido un problema producto de las enfermedades que él tiene y digamos, si bien es cierto, él como cuando estaba en Barbadillo, en la Diroes, tenía la posibilidad de salir a la clínica que él quería, bueno, en este caso también ha regresado a la misma clínica donde estuvo cuando le dieron el indulto humanitario. Mal llamado humanitario porque era un indulto político que no se ha contemplado en la Constitución y que, digamos, lo disfrazaron de humanitario para, digamos, buscar una coartada ahí y hacernos creer de que está más enfermo de lo que en realidad está. Felizmente para sus familiares deberían estar contentos por eso, pero cualquier cosa vale cuando se trata de sacar al dictador de la cárcel. Bueno, ha regresado esto en medio de toda una discusión sobre lo que va a pasar con el caso Pativilca, que el día 26 de este mes en sede judicial va a discutirse la aplicación o no de la gracia presidencial que dio el señor Pedro Pablo Kuczynski para Alberto Fujimori en este caso, que como ya yo les he contado, no tiene que ver con el perdón de la pena
condena que tenía, porque en este caso recién se está empezando el proceso, sino de interrumpir, de cortar este proceso, porque al presidente se le ocurre que no debería ya ser procesado por ese grave caso, que es, digamos, muy parecido a Cantutos Barrios Alto, porque si el mismo esquema, son los mismos protagonistas, y es el propio Alberto Fujimori impulsando o promoviendo, digamos, esa práctica que fue nefasta y que siguió, digamos, las pautas de un sendero luminoso en MRTA, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos también. Entonces, eso va a discutirse. Entonces, en ese escenario, Fujimori se está enfermando, han hecho una movilización el día viernes a favor del indulto, es decir, quieren de alguna manera hacer notar de que él no es capaz y no tiene posibilidades de acudir seguramente a este juicio como corresponda, o a este juicio no va a colaborar porque dice que la gracia tiene que aplicarse. Pero eso está en discusión y eso va a verse el 26. También las voces, sobre todo de quienes conocen estos temas, que van dando cuenta de que la Corte Interamericana puede revertir el indulto, y si eso sucede, claro, necesitan tener a un Fujimori, por lo menos para la postal, por lo menos para, digamos, la imagen o la sensación de que en realidad está muy mal y que revertir el indulto sería ir contra el carácter humanitario del mismo. Este indulto, como les he dicho, no es humanitario. El presidente se lo dio porque negoció con Kenji Fujimori 10 votos para que salga de la cárcel, punto. Pero vamos a ver. Pero yo quería comentar que hubieron dos marchas, una el 11, que fue muy importante en todo el país, pero que tuvo ciertas particularidades en esta edición, y tiene que ver con lo siguiente. Primero, con restricciones que antes no había para transitar por algunas zonas del centro de Lima. Evitar, por ejemplo, que la manifestación llegue a la Plaza San Martín es un despropósito, y lo hace el señor Luis Castañeda Locio, que está a favor del indulto y evidentemente quiere darle una mano a los fujimoristas que sí están a favor, digo no a todos, pero a aquellos que están al favor, para dar la sensación de que lo que se está haciendo en contra del indulto es desordenado y la verdad complicarles la vida. Eso en primer lugar. Luego, digamos, la actuación de la policía, que claro, a tono de acompañar, de resguardar y darle seguridad a la marcha, ha ido como cerrando algunas calles, y de verdad que a veces yo he marchado, caminabas por un lugar y te veías con una calle cerrada, querías seguir la marcha por otro lado, otra calle cerrada, entonces complicaba la posibilidad de mostrar la contundencia de aquello que efectivamente es una protesta que además anuncia va a seguir. Entonces ahí hay, entre las decisiones municipales y la manera como la policía ha venido, comillas, resguardando esta marcha, ciertas restricciones, creo yo, para hacer notar de que, o para tratar de distorsionar la dimensión y el peso de esas movilizaciones, para que luego los medios de comunicación, por supuesto, comillas, bajo la lógica de la reconciliación y que estos son los odiadores de siempre, dar una sensación de que son muy pocos las personas que se movilizan por esa causa, y por lo tanto tratar de mostrar una realidad que no existe. Y en tercer lugar, ya pasó algo realmente más grave. Cuando la gente estaba en la Plaza 2 de Mayo, hubo un apagón. De pronto se apagaron las luces, y esto generó entre temor de muchos participantes, digamos, no se lograron juntar como correspondía y hacer y desarrollar las actividades que tenían previstas. Pero esto parecería que no es casual, parecería que no es producto de la espontaneidad, sino de un conjunto de voluntades que se suman para tratar de evitar que se conozca la dimensión real de una legítima protesta que finalmente, creo yo, no solo va a continuar, sino que se sustenta en esa indignación legítima de haber visto cómo las cosas se habían o se hacen de una manera irregular para favorecer a un personaje que no corresponde que esté fuera de la cárcel, y para salvar a un presidente débil como el que tenemos en este momento. Pero si eso fuera poco, también, digamos, se trataba de evitar que el tráfico pare. Antes, cuando hay una marcha, pues tú tienes que desviar al tráfico para que la marcha pueda circular sin problema. No, aquí se dejó pasar por la misma ruta para tratar de romper con la marcha. Eso es muy casual, eso es, digamos, espontáneo, eso pasó porque, en fin, hay alguna persona que no conoce cómo se hacen estas cosas y le salió de esa manera. Yo creo que ahí hay una expresa voluntad de distorsionar esa realidad. Caso contrario pasó con la manifestación a favor del indulto. Ahí todo favorable, se armó un
un estrado, la gente podría ir, todos con polito blanco, con globos, el mismo estilo fujimontesinista de los 90, llegaban, digamos, los buses con gente que traían de distintos lados, no sabían por qué salían a generar o a vitorear o a estar contentos, pero que se notaba que era una tremenda portátil muy bien armada, dejaban los buses en cualquier lugar, entorpecían absolutamente todo y no pasaba absolutamente nada. No sé la verdad si, digamos, el alcalde, el señor Castañeda Locio, que está acostumbrado a no hablar cuando se trata de rendir cuentas y de ser transparente, ¿no es cierto?, y de estar cuando las cosas están complicadas y las papas queman, y la combinación con un ministro del Interior que era repartidor de almanaques en la época de Fujimori, pues hace que se hayan confabulado, digamos, no sé si sentado para coordinar, pero telepáticamente hayan coincidido en que las cosas hay que hacerlas de esa manera. Me parece, sí, la verdad, un hecho que da cuenta de esas prácticas que en los 90 eran muy usuales cuando se trataba de descalificar a la oposición. Eso quería decirlo de todas maneras. Otra cosita que quería mencionar tiene que ver con esto que es muy importante y tiene que ver con el Club de la Construcción. Por lo menos 30 empresas, ¿qué hacían? Se reunían, se repartían las obras y, digamos, a cambio le daban coimas a determinados funcionarios que además tenían sectorizado su accionar corrupto. Si este trabajaba con estas empresas, el otro con las otras empresas, y era como un broker de cada, digamos, grupo de empresas para favorecerlas con la dación de algunas obras importantes, que les daban a cambio mucha plata, le daban casa, le daban, en fin, una serie de prebendas para tratar de ganar las licitaciones, cosa que pasaba, y que todos los controles, digamos, habidos y por haber en ese momento, pues fueran saltados, y eso lo podía hacer y lo sabían los funcionarios que manejaban justamente todas estas tratativas por debajo de la mesa, pero le daban un viso de formalidad a, por supuesto, este accionar. Entonces se ha capturado, digamos, se ha incautado o se han allanado 43 establecimientos, viviendas, en fin, se ha capturado ya un señor que se llama Carlos García, que había negado hace algunos meses conocer el Club de la Construcción y haberse reunido con ellos y haberlo favorecido. Pues el peso de la evidencia ahora da cuenta de que este era un promotor justamente de esos actos de corrupción y de esos consorcios corruptos para recibir mucha plata a él y a algunos de sus amigos. La pregunta sería si es que lo hacían solo para ellos o por encima había algunos personajes que posibilitaban también. Además tenían la raza de reunirse en Capeco, que se supone el lugar de para promover la construcción y que debería estar pues exento de cualquier tipo de actos de corrupción de esta naturaleza. Es decir, ni en eso cuidaban las formas. ¿Y qué cosa es lo en particular? Porque eso se está investigando y seguramente hay novedades dentro de poco, hasta donde sé, porque he hablado con gente del Ministerio Público. Pero lo particular, y esto creo que es un dato muy interesante, y ayer lo mostró muy bien Carlín en sus caricaturas en justamente el diario La República, es lo siguiente. La caricatura dice así: ¿quién es el abogado del señor Carlos García, que en este momento está pues casi a punto de ser sometido a una prisión preventiva? Digamos, era asesor del viceministerio de Transportes y Comunicaciones en la época de Toledo, es verdad, pero parece que el Club de la Construcción viene desde el 2007-2008. Dice, ¿y quién es el abogado de Carlos García? El señor Genaro Vélez. ¿Y quién es el Genaro Vélez? Es el abogado del señor Alan García. Señor, digamos, como abogado, yo no tengo, digamos, cada uno puede defender las causas que considere las más apropiadas. Pero el señor Genaro Vélez, por encima de ser abogado, es muy cercano y amigo a Alan García. Es una persona de mucha confianza. Ahora, el señor Carlos García, que está investigado y metido en este caso de la construcción o del grupo de la construcción, el Club de la Construcción, es abogado de Carlos García. No imputó nada, digo, el dato es muy interesante. El abogado de Alan García es abogado de este personaje. Y ayer, cuando la policía está llevándose a este personaje García, esa es la caricatura de Carlín, está el señor Genaro Vélez al costado y dice que yo sea abogado de este señor y también de Alan García, o que este señor haya trabajado conmigo en todas las empresas donde Alan me puso de presidente, no significa que haya ninguna relación entre Alan García y yo y este señor. Sí, ese dato me parece que no imputo nada, solamente estoy diciendo que el presidente García no suele compartir abogados con cualquier persona, y es particularmente curioso que el señor Genaro Vélez hoy día esté tan metido en esta defensa. Muy interesante eso.
Otra cosa que quería yo mencionar también esta mañana, ayer ha salido una encuesta en el diario el diario El Comercio, una encuesta de Pulso Perú, así se llama, ¿no? Pulso Ciudadano. ¿Y qué cosa es lo que a mí me parece interesante? Primero, el que ha ganado en todo este asunto es Kenji Fujimori, sin duda. Por lo menos los índices de aprobación han subido de manera importante y hoy aparece, digamos, como el político, para que vean en el país desconcertadamente, ¿no es cierto?, que Kenji Fujimori es un líder que sube en las encuestas como una posibilidad seria para protagonizar el próximo proceso electoral. Ha subido 5 puntos, el presidente ha bajado a 23% y Keiko Fujimori ha subido un puntito y está en 30%. Pero digamos, al margen de lo que pasa en el fujimorismo, que hay que ver con particular atención también, pero no hay que desvivirse por lo que pasa ahí, y yo creo que al final el llamado que ha hecho Kenji Fujimori ayer, y lo vamos a escuchar en un ratito, es básicamente en algún momento para el amiste y para tratar de el fujimorismo no perder lo que ha conseguido hasta ahora. Sería pésimo negocio que el fujimorismo se parta y eso no los lleve y no los conduzca a ningún lugar, cosa que creo ellos mismos no permitirían. Pero, digamos, lo que quiero mostrarles esta mañana es lo siguiente en relación a esa encuesta. Dice, si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría entre los siguientes candidatos? Si tiene una lógica, nadie sabe para quién trabaja, ¿no es cierto? Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría entre los siguientes candidatos? ¿Saben quién gana? Con un 25%, ninguno, 25%. Luego Keiko Fujimori, 20%. Luego Julio Guzmán, 13%. Kenji Fujimori, 12%. Verónica Mendoza, 8%. Barnechea, 5%. Acuña, 5%. Alan García, 3%. Gregorio Santos, 3%. Marco Arana, 1%. Es decir, en este medio de toda esta situación donde ya nadie cree a los políticos que están en vitrina, pues el que si mañana fueran las elecciones sería presidente, ninguno. Eso es un buen dato que creo que hay que mirar con particular atención. Y el otro asunto que tiene que ver con estos temas también está vinculado a justamente quienes deberían o no protagonizar la política en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué cree que debería hacer Kenji Fujimori de aquí en adelante? Dice, presentarse como candidato presidencial con su propio partido, 19%, presentarse como congresista con otro partido, 11%, postular como candidato a la presidencia por Fuerza Popular, 10%, presentarse como congresista con Fuerza Popular, 9%, Kenji no debería presentarse en las siguientes elecciones, 43%. Es decir, la cosa no es como los políticos a veces creen, que es básicamente aritmética, que uno suma. No, es un poquito más complejo y las cosas no se mueven de acuerdo a los intereses de aquellos que por lo general se la llevan fácil en la política sin tener mucho talento para ello. Pero eso es lo que está pasando. Es decir, nadie y ninguno es que finalmente sería el próximo presidente de la República. Y Mercedes Arauz ha dado una entrevista el día de ayer al diario justamente El Comercio, ¿no es cierto? A ver, vamos a revisar acá, se me ha caído El Comercio. El diario El Comercio. Entonces hay una entrevista aquí en el diario El Comercio que quiero compartir con ustedes para tratar de dar no, lo tengo acá. Ahí un ratito, todo esto pasa cuando estamos en vivo en directo, pero quiero comentarles, ahí está, ya aquí Jaime Altaus le hace una entrevista el día de ayer en el diario El Comercio, y qué cosa le pregunta Jaime Altaus, le dice, ¿de qué reconciliación estamos hablando y entre quiénes? Le pregunta a Mercedes Arauz, y Mercedes Arauz dice, mira, yo le llamaría acuerdos mínimos que nos permitan seguir la senda del desarrollo. Hay grupos, por supuesto, que se oponen, que quieren cambiar la Constitución, pero creo que la gran parte de la población cree en el modelo económico que tenemos, un modelo que hay que afinar, pero que abre oportunidades al pequeño empresario, el desarrollo de inversiones, con una política anticorrupción fuerte y con espacios también que también haya un espacio donde se reconozca a todos y sobre todo los dolores que hay, pues hay muchos dolores en nuestro país que son históricos y hay que sanar. Primero, la lógica de la reconciliación para el desarrollo, y ese no es, digamos, en un país tan fragmentado y con una historia dramática que en los 30 últimos años se ha expresado una violencia feroz del terrorismo, una respuesta desacertada del Estado frente a esa violencia por muchos años que generó violaciones de derechos humanos, una dictadura, una transición inconclusa, presidentes mentirosos, mucha corrupción y un presidente que no es presidente y que está vinculado a actos que pueden ser ilegales. En fin, todo eso
la señora dice que no hay que pensarlo, hay que pensar simplemente en el desarrollo del país. Y es eso lo que impidió el desarrollo del país. Pero dice que también hay que reconocer los dolores, porque hay dolores fuertes, para que estos dolores sean sanados. El último dolor es la traición de Kuczynski a la gente que lo apoyó. Y ese dolor, ¿cómo se sana? No se sana, digamos, con frasecitas como que hace la señora Meritxell Arauz. Digamos, pensaba igual se resolvía el dolor de Bagua. Es decir, ahí murieron policías y murieron indígenas porque ella insistió en un asunto que la verdad era, como sucedió después y se pudo probar, que se pudo evitar, porque ella insistió con unos decretos que al final decía que si no se aprobaban se caía el Tratado de Libre Comercio, luego se derogaron y no se cayó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa señora nos dice que hay que sanar esas heridas. Tampoco ha sanado esas y desde el gobierno no ha hecho nada importante para ese sector a quien le debe mucho todavía. Pero dice, mencionaba acuerdos mínimos, le pregunta al Taos, ¿cómo se va a hacer para entender puentes con fuerza popular que pueden sentir que le sustrajeron 10 congresistas? Y dice, bueno, el indulto humanitario no se hizo con el propósito de sustraerle congresistas a nadie, no hubo negociación, eso debe quedar claro, o sea, sigue mintiendo. El indulto fue una decisión del presidente que ya había sido preanunciada en varias ocasiones hace meses. Dice, creo que una decisión muy difícil y muy valiente, o sea, que ahora hay que decir que el presidente es valiente porque dio el indulto. Eso es lo que dice el señor Arauz. Dice, es debatible el momento, la forma, pero era una decisión también que también los de Fuerza Popular deseaban. Dice, una forma de verlo, o sea, está hablando ya de cómo reconciliarse con Fuerza Popular, una forma de verlos, es decir, bueno, ya pasamos la página y sentémonos otra vez alrededor de las bases del desarrollo que ustedes y nosotros compartimos. Es decir, lo que dice la señora Mercedes Arauz es, seamos los fujimoristas que somos, quitémonos cualquier careta que parezca que somos distintos y hagamos un gobierno juntos. Es decir, Pepe Keiko otra vez, ¿no es cierto? Como si no hubiera pasado en el transcurso del gobierno del señor Kuczynski, ya tanto por debajo del puente, que ha generado problemas a su propio gobierno y lo ha terminado arrinconando. Pero ese es el razonamiento de la señora que hoy nos plantea la reconciliación. Pero lo más importante, y esto me parece que es lo más importante que no hay que dejar de mirar, es lo que ayer ha sacado Cuarto Poder, porque esto interpela directamente al fujimorismo y al corazón del fujimorismo, que es el señor Joaquín Ramírez. Aquí el señor Kenji se pelea con su hermana, le dice que sea más tolerante, que se tranquilice, hablemos, bajemos el tono, dejemos gobernar. Al presidente le dice, yo te voy a dar la gobernabilidad, pero nunca critica a Joaquín Ramírez. Y el día de ayer, Cuarto Poder ha difundido un audio muy interesante, donde un personaje que habla con el señor Vázquez, que es Jesús Vázquez, es un piloto que ha denunciado a Joaquín Ramírez diciendo que este lo fue a buscar a Miami para hacer un tremendo negocio de aviación y le mencionó que él tenía 15 millones de dólares que le había dicho Keiko que tenía que lavar de alguna manera. Y como el señor, digamos, el llamado cholo con plata, como él dice, que la gente no le gusta que alguien sea tan próspero como él siendo cholo, él le dijo, no te preocupes, yo de lavandería sé bastante y vamos a ver qué hacemos. Ya, entonces, eso le dijo al señor Vázquez. Y luego ha mostrado fotografías del señor Vázquez cuando están viendo aviones, en fin, parece que iban a montar un negocio de todas maneras. Pero resulta que otro personaje que dice que habla a nombre de los de Fuerza Popular y los Ramírez, llamó a este señor Vázquez y le dijo, oye, te quieren dar un billete para que te calles, ya no sigas insistiendo con esa denuncia. Y esa es la noticia principal, me parece que habría que comentar el día de hoy. Claro, el abogado de los señores Ramírez, que es el señor Castillo Alba, que es interesante también que él sea el abogado, una persona que revise las causas que ha defendido, y ya es un dato, ya es un anuncio eso por dónde va a ir esa defensa, ha dicho que no tiene nada que ver con este asunto y van a denunciar al señor Vázquez. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que ayer se dijo en Cuarto Poder, para que ustedes escuchen, y daría la impresión de que no es montado y que, digamos, esto puede tener cierta lógica. Vamos a escuchar, Emanuel, si me permite, saludando a Emanuel, por supuesto, a Carito Yancul, mis amigos y colegas que aquí trabajan con nosotros muy temprano, a ver qué cosa es lo que le dice este personaje, que es un señor apellidado Urrunaga,
que habla, dice, a nombre de los intereses de quienes hoy se sienten muy mortificados por las denuncias que hay a Joaquín Ramírez por el tema de lavado de activos. Vamos a escuchar qué le dice al testigo de la DEA sobre este caso. Esta gente está muy nerviosa con el tema ahorita. ¿Quién, sabe que sí, ellos están ofreciendo 200,000 libros para ti. ¿Cómo 200,000? Libros, ya me entiendes, pues, de los verdes. ¿Y ahí? Y te van a mandar el esquema con el doctor. O sea, la situación me dice para quedar en paz, para que no haya problemas. Ese es el número que ellos han dado, hermano. Ahora ya eso ya depende de ti, hermanito. Pero yo he perdido mucho más, hermano. Demasiado he perdido mucho. Imagínate todo lo que es mandar el diablo, porque Joaquín vino y me entusiasmó con eso de la aviación. Me dijo, vas a ganar mucho más y todo eso, ¿no? Ya, entonces más o menos para decirle en cuánto salaría más o menos. Para que de una vez hablar mañana mismo, güey. Siquiera un palo, por lo menos. Yo he perdido mucho, perdí cuántos años, imagínate, en mi vida. Puta, no vamos a ver, ojalá que atraque, ¿no? Ahí está. Ojalá que atraques, ¿no? Ya, un millón, vamos a ver, un palitroque, no 200,000. ¿Por qué? Digamos, si esto fuera verdad, por supuesto, que a mí me parece que sí tiene lógica. ¿Por qué quieren que se calle el señor Vázquez? Porque la investigación está avanzando en Estados Unidos y aquí también yo sé que ya le están pisando los talones a Joaquín Ramírez. Y el día que que es el dueño de la franquicia fujimorista hoy, por eso nadie se mete con él, caiga, ahí vamos a ver si las peleitas entre Kenji y Keiko tienen algún sentido. Se van a juntar y lo van a defender a como dé lugar usando, y ahí los Avengers y estos, algunos impresentables que están con Kenji Fujimori, a ver si ahí dan la pelea interna para que se sanee eso que es el lado oscuro también del fujimorismo en torno a su financiamiento. Pero hay otros temas que quisiera comentar, y algo mencioné sobre lo que ha dicho Mercedes Arauz, pero Pablo Kuczynski habló, estuvo ayer, digamos, en medio de toda esta tragedia que se ha producido en Arequipa, y habló del indulto, y el señor Kuczynski, que hace poquito le dijo a los gobernadores regionales que hemos estado en una etapa difícil, pero que ya se superó y que no se ha probado nada de las acusaciones que se le hacían, es decir, totalmente fuera de la realidad. Ayer Daniel Llover en Cuarto Poder, vamos a traerlo a Daniel Llover, a Carlitos, un día para que nos cuente todo lo que ha investigado sobre Kuczynski. Ha visto que el momento en el que Wensfield Capital va haciéndole trabajitos a Odebrecht, ¿no es cierto?, hay una parte que se decide en el Estado y a Kuczynski está ahí, es decir, Sepúlveda hacía todo la trámite y toda la gestión de intereses de la empresa en lo privado, y el que iba decidiendo era Kuczynski, que es dueño de Wensfield cuando estaba en el Estado. Eso está muy claro ahora, más que antes, por supuesto. Pero el señor Kuczynski hace poco le dijo a los gobernadores regionales: miren, me acusaban y hemos llegado a la certeza y se ha podido probar de que nada de eso era verdad. Mentira, eso no se ha probado. Lo único que se probó en esa negada vacancia fue que usted es un mentiroso y un traicionero, porque mientras muchos lo ayudaban genuinamente por defender a la presidencia de la democracia, usted negociaba bajo la mesa. Pero, digamos, usted dice que ya pasó. Pero vamos a escuchar qué volvió a decir ayer sobre este tema el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando habla del indulto a Alberto Fujimori. Dice que no hubo una negociación. Vamos a escuchar. Somos una democracia, y este tema del indulto humanitario lo vengo hablando hace muchos meses, y al final prevaleció la opinión de los médicos. ¿Hubo una negociación con Kenji Fujimori? No hay ninguna negociación con nadie. Prevaleció la opinión de los médicos. Lo que le faltó decir al señor Kuczynski, que digamos a veces simula de presidente, a veces olvida que es presidente, es que el médico que dio la opinión era médico de Alberto Fujimori, y que el señor Juan Falconi, Carlitos, yo no sabía esto, que es viceministro de Justicia, solo podía ser viceministro de Justicia del señor Enrique Mendoza, que será solo recordado por el indulto a Fujimori, nada más, ¿no es cierto?, había sido abogado del personero legal de Fuerza Popular en el último proceso electoral. Entonces tenía al abogado y tenía al médico Fujimori,
¿qué cosa podía pasar con esa opinión que se dio ahí? Evidentemente que era favorecer a Alberto Fujimori. Y el señor Kuczynski dice que solo privilegió la opinión médica para dar esta decisión y que no hubo arreglo bajo la mesa. Ya pues, señor Kuczynski, ¿a quién cree que quiere? ¿A quién está tratando de engañar a esas alturas? Y la señora Arauz, que es pintoresca cuando habla y hace sus elucubraciones sobre la reconciliación y todas estas cosas, dijo esto sobre el gabinete que tiene. Vamos a escucharlo. A las personas se les ha elegido básicamente por eso, ¿no? Por sus capacidades. En el caso de los amigos hoy exapristas, en realidad nunca ha habido una intención de generar roces con el APRA, porque en la conversación que tuvimos con ellos, con el señor Mauricio Mulder, yo entendí, y quizás ha habido una equivocación de mi parte, no sé, pero entendí que no tocar a personas que estaban de la dirigencia, ¿no? Hay muchos funcionarios públicos que son miembros del partido aprista y no le preguntamos si tienen carnet o no, al contrario, creo que es sus capacidades técnicas lo que importa para dar los servicios. Creo que es bastante variopinta y cada uno trae una cosa interesante al proceso, ¿no? Ese es, digamos, hacía conformar el gabinete de la reconciliación. Mauricio Müller que me dijo, pero yo entendí mal, me parece, yo pensé que él se refería a otra cosa, pero hemos llenado el gabinete con personas que tienen muchas capacidades, tienen muchas cosas, dice, para apoyar al presidente. El ministro de Defensa, hermano de la secretaria del presidente. La ministra de Energía y Minas, ex viceministra, que ha subido. La señora Cayetana Arjovín la sacan de Energía y Minas para que vaya a la Cancillería porque nadie aceptó. ¿Cuáles son las calificaciones técnicas de esta gente para llegar a conformar algo de esta naturaleza? Y lo del APRA ya es pues un asunto vergonzoso. Dice que, bueno, que han convocado a los apristas por sus consideraciones técnicas. Bueno, anda, engáñale a quien Mercedes Arauz. Pero bueno, a ver, vamos a terminar esto con, digamos, antes de que llegue el Papa, ha mandado, digamos, un representante, alguien que va a propiciar la paz y la unión en el Perú y va a lograr que nos reconciliemos, y hace un llamado que habría todos que entender en perspectiva, porque estamos frente al gran salvador de la política peruana. Kenji Fujimori haciendo un llamado a su díscola y malévola hermana que, digamos, no permite que este gobierno trabaje, y él será el que la ponga a temperatura de un gobierno de la reconciliación. Escuchen lo que dijo Kenji Fujimori anoche. Dirigirme a mi hermana Keiko y decírselo de corazón, y es hora de bajar el ruido político, la confrontación. Dejemos trabajar a los presidentes de otros poderes para que el Perú pueda salir adelante. La economía está totalmente estancada. Yo estoy a favor de la gobernabilidad del país, y si esa gobernabilidad implica bajar el ruido y la confrontación y tender puentes, bueno, hay que hacerlo. O sea, digamos, qué elemental hay que ser para ser político en el Perú. Bueno, claro, si te pide Fujimori, por supuesto es más fácil, ¿no es cierto? Pero miren, ustedes cómo le responde el fujimorismo al buena gente de Kenji Fujimori. Le dice, cambiando de tema, le pregunta en una entrevista que le hacen ayer a Luis Galarreta, dice, si la comisión Lavallato encuentra más elementos que involucran al presidente Kuczynski con Odebrecht, Fuerza Popular apoyaría un nuevo pedido de vacancia. Le preguntan al señor Galarreta y dice, de encontrarse más elementos sería una obligación moral de cualquier parlamentario, obviamente hacerlo notar y presentar un pedido de vacancia. Cada bancada tiene una decisión, algunos dirán ya no más, pero la posición de la bancada, y lo ha dicho así el vocero Daniel Salaverry, es que definitivamente Fuerza Popular apoyaría cualquier tema que esté relacionado con la lucha contra la corrupción. Y sobre vínculo el presidente con Odebrecht, digamos, no digo que hay que raspar, hay que soplar un poquito y vas a encontrar varios. O sea que mientras Kenji simula, digamos, buscar la reconciliación y la gobernabilidad, los fujimoristas, es decir, los otros, si son otros, van a ir con todo el momento que sea propicio. Vamos a una pausa, regresamos en un instante para conversar con Carmen González, porque ya no me da el análisis político para ver qué está pasando en algunas cosas, y ella, como siempre, nos va a ayudar desde su disciplina, así que ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal.
Son las 7:41 de la mañana, quienes están ya a través de las redes, digamos, esperando, ansiosos, interesados, lo que nos pueda decir Carmen González esta mañana. Le voy a pedir un par de minutitos para que vayamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, como corresponde. Vamos a ir a Arequipa. Ahí está Juan Francisco Valderrama con la última información sobre este lamentable hecho que ahí se ha producido. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Para ir en el radio desde Arequipa, han declarado en emergencia las zonas afectadas por el sismo. Así lo anunció la titular de la PCM, Mercedes Arauz. La jefe de gabinete ha comunicado que el Ejecutivo está trabajando con una norma que declare en emergencia las zonas afectadas por el sismo de 6.8 grados que ha dejado una persona fallecida. En cuestiones de las estadísticas, tenemos heridos 43, un muerto, viviendas afectadas 663, viviendas colapsadas que ya no son habitables 96. Igualmente, el gobierno regional de Arequipa, en coordinación con las Fuerzas Armadas, gobiernos locales, institucionales, han dado la primera respuesta, realizando la verificación de daños, han movilizado maquinaria pesada y llevado ayuda humanitaria y frazadas, carpas de alimentos no perecibles. Por su parte, INDECI está llevando a las zonas afectadas colchones, carpas y camas. Se monitorea todo esto y continuará hasta el día de hoy. Es lo que podíamos informarles para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Francisco, por esa información desde la región Arequipa. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante. Carmen González está ya en nuestros estudios para conversar con nosotros esta mañana. Ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:44 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Antes de irme a la pausa lo mencioné, Carmen González está con nosotros, ustedes la conocen bastante bien. Ya la gente me decía, ya cállate, que entre Carmen González. Ya entró, está en nuestros estudios. Ella es psicoterapeuta, digamos, muy conocida, muy reconocida. Y tiene, yo siempre digo, esa especialidad, pero además es una excelente comunicadora. Y tiene una virtud, digamos, que no todos sus colegas tienen, una capacidad para, digamos, cotidianizar el análisis sobre algunas personas. Obviamente, estas son aproximaciones en base a los comportamientos que todos podemos observar de las personas públicas, ¿no? Porque ella no trata a estos personajes, claro, digamos, en términos directos, pero sí nos ayuda con algunos elementos que hay que sumar, creo, a veces a la reflexión política, porque el análisis por ahí a veces se agota muy fácilmente. Doctora Carmen González, un gusto saludarla. Bueno, gracias, Isa, gracias por venir, y amiga de este programa, además, y estamos muy contentos que hay que viene. Bueno, vamos quería recoger, Carmen, tu opinión sobre Pedro Pablo Kuczynski, pero no en términos generales, sino a raíz de dos episodios muy concretos, que además eran, en términos políticos, muy dramáticos. Uno, la posibilidad de que deje de ser presidente, sin su comportamiento en torno a la posibilidad de la vacancia, y el otro es su reacción después de que se salva de ese momento, dando el indulto a Alberto Fujimori, porque los dos asuntos donde él reacciona, parecería primero en un sentido, pero cuando hace lo segundo, es decir, el indulto, más bien deja a todos los que lo apoyaron en defender la vacancia, pues como se dice en tiempo cotidiano, como fuera del foco, ¿no es cierto? A ver, Kuczynski, ¿cómo? Bueno, primero tenemos que, siempre vemos las raíces de la persona, ¿no? Él toda su vida ha sido una contraidentificación con ese padre preocupado por lo social. Entonces ha ido siempre a un interés absolutamente personal por sus necesidades, quizás de sobrevivir a ese padre. Entonces todo lo que ha hecho ha sido nada más que utilizar el dinero, conseguir el dinero como una fuente de poder, pero además
no en cualquier lugar, ha querido venir acá al Perú, ¿no? Ajá. Quizás en Estados Unidos ha sido muy pequeño, entonces ha venido para tener poder acá. Es una necesidad brutal. Entonces, en determinado momento de la campaña yo decía que, como todos, tenemos algo del padre, y quizás cuando hablaba del agua, etcétera, su tono un poco cambió, como si hubiera algo de ese padre dentro de él. Pero creo que llegar a la presidencia y soportar la presión tan fuerte del grupo de Fuerza Popular no hizo más que exacerbar y potenciar ese miedo histórico infantil que ha tenido. Ajá. Entonces fue regresionando y perdiendo esa compostura que tenía de estadista, y quedó convertido en un ser humano lleno de miedo. Ajá. Que ya no ataba ni desataba. Sí. Entonces, ahora, pero digo, solamente para poner dos incidentes que nuestros oyentes puedan seguir. Primero, ganar la presidencia, no estamos hablando ya de cómo la está ejerciendo frente al prepotente del fujimorismo, sino cuando la ganó, ¿no es cierto? Él tiene esa costumbre de hacerlo más difícil y después buscar en lo que debería ser, no digo menos difícil, pero digamos, busca someterse, es decir, hace lo principal y después retrocede y se asusta de lo que ha hecho. Acuérdate. No, gana la presidencia y después como que tiene miedo y dice, pucha, en realidad no te la quería ganar, mira, y en fin, trata de... Lo que pasa es que si es que nosotros no trabajamos, esas emociones de la infancia de miedo van a salir y vamos a necesitar, por la ley de la repetición compulsiva, volver a ponernos en el lugar de atemorizados frente a un padre poderoso. Entonces él necesita también sacar ese miedo, porque es parte de él, necesita inconscientemente, y entonces él mismo se va como arrodillando y se va poniendo cada vez más dependiente de Fuerza Popular. Claro, es una necesidad, pese a que él conscientemente no lo quiere, y que él tiene un poder que, digamos, parándose frente al otro, le da relativo margen de acción para comportarse de una manera distinta. Él opta siempre por agachar la cabeza. Pero acuérdate que los seres humanos, cuando no conocemos las peores emociones de dolor y de rabia y de miedo, inconscientemente esas emociones que son parte nuestra las sacamos en forma compulsiva, ¿no? Entonces él saca ese miedo, empieza a salir y vuelve a vivir el escenario infantil. Él arrodillado frente al padre poderoso, Keiko Fujimori. De acuerdo, pero digamos, hay otro elemento que no lo hace, digamos, sacar ese miedo y someterse, sino que también actúa con viveza para conseguir el objetivo. Es decir, en la campaña electoral última, él, digamos, en un momento se da cuenta que la única manera de ganar era estableciendo, digamos, ciertas diferencias, a pesar de que tenía muchas afinidades con el fujimorismo. Claro. Y astutamente agarra y dice, escoge de ahí y gana, y lo consigue. Después pasa lo que tú has mencionado. Acá también, es decir, cuando está a punto de perder la presidencia, ¿no es cierto?, empieza a buscar un argumento, busca una salida para volver a caer otra vez. Ya, pero a la vez, lo otro me digo, es que no solo da esa pelea y con cierta audacia busca encontrar un argumento para ganar, sino que hace su segundo, su por si acaso, por debajo de la mesa, como en este caso negociando con los comunistas. Como una astucia, quizás el hecho de haber cuando un ser humano tiene que sobrevivir a un padre poderoso, se acostumbra por una parte a someterse, por otra parte a ser castigado y por otra parte buscar una salida. O sacarle la vuelta, digamos. Sacar la vuelta para sobrevivir, es una necesidad de sobrevivir, es una repetición compulsiva. Quiero comparar a Toledo, ¿no? Toledo siempre se hundía para volver a surgir, o sea, si es que él se hubiera conocido el fondo de su problema, ha podido subir escalón tras escalón, pero Toledo subió un escalón y volvía a caer. Y claro, con los años acabas cayéndote. Claro, porque aquí dice, yo por ejemplo, para hablarlo en términos más coloquiales, yo decía, mientras todos imaginábamos que era, digamos, un personaje medio tontón, que se deja someter, que se deja pisotear, no, tiene una astucia. Es más bien, para decirlo también en términos criollos, como el gringo atrasador, mientras todos estamos mirándolo hacia él, por abajo está arreglado. Claro, pero es la sobrevivencia también. Tú sabes lo que puede haber sentido este hombre frente a un padre que siempre sentimos que ya vamos a morir porque las emociones son muy intensas. Ahora sintió también lo mismo, entonces tenía que sobrevivir, es sobrevivencia, es respirar, haces lo que sea y ahí ya no tienes bandera. Claro, pero el horizonte, el lugar que ocupas, lo que ahora eres, no debería hacerte pensar en que ese comportamiento que lo haces en lo individual
debías administrarlo de mejor manera. Pero eso eres el presidente de la República y todo lo que hace se nota. Pero eso significa que sea un ser estructurado, pero una persona, acuérdate tú que el inconsciente, esas emociones oscuras son 90%, solo 10% piensa. Va más allá, son fuerzas que te llevan muchas veces a volver a hundirte. O sea, digamos, no tienes el control. No, porque no conoces esos enemigos internos, no los tienes. O sea, no los logras controlar. Claro, no logras controlar. Porque como tú has dicho en varias oportunidades que hemos conversado, todos tenemos eso. Claro. Pero la diferencia entre nosotros y los otros no es intenso. Que como que lo vamos dosificando. Porque no son tan intensas. Tú dices, uy, no, acá me estoy pasando, entonces equilibras, vas viendo. Pero no son tan intensas. No sabemos cómo puede haber sentido una criatura esta cantidad de emoción, porque acuérdate que él, para haber hecho lo contrario del padre, él escapa. La infancia te marca si es que no la conoces. Ahora, pero la otra, digamos, característica, porque eso ya es en el presidente de la República, es que, digamos, niega la realidad. Entonces tú le dices, mira, espérate, tú te salvaste por eso, porque al final negociaste con eso. Dice, no negocié, pero ahí están los votos, ahí están las llamadas, ahí está Fujimori que salió. Pero yo no negocié. Claro, hay un mecanismo de negación, pero también donde está el temor, ¿no? Porque él puede haber dicho, bueno, sí, negocié, yo pensaba sacarlo en diciembre, pero además, yo dije desde antes, pero frente a esta situación yo creo que el Perú no podía hundirse en que el presidente se fuera, pero no lo dice porque otra vez sale el temor a reconocer su culpa y entonces vuelve a mentir. Ahora, pero mira, es una mentira, digamos que no es como una espontánea, sino es una bien estructurada. Claro, porque mientras él estaba, digamos, convocando a sectores que lo defendieran en contra de la vacancia, que afinaran o apuntalaran la defensa de la democracia, Tito Borea, Gorriti, Rosa María Palacios, Cateriano, por otro lado ya estaba consciente de que estaba propiciando un indulto mal dado y que al final iba a ser contraprestado por votos para, por si acaso, tenerlos ahí. Claro, él se aseguró. Ahora también tenemos que ver quién está alrededor, ¿no? También tiene una contraparte marcada en Mercedes Arauz, ¿no? Sí. Donde con un gran cinismo dice, no sé nada del indulto, ¿no? Ya, eso puede entrar ahorita Mercedes Arauz, pero todavía es un entorno. El otro día he hablado con Gustavo de una perspectiva, si quieres, más política, de análisis político, y él decía lo siguiente: lo que pasa es que el personaje hay que verlo en su real dimensión, y este es un presidente que está muy solo. Entonces la soledad lo termina a veces llevando a buenas acciones, pero a veces también asustándose mucho y escuchando a los muy pocos que están alrededor, que ha ido con el tiempo separando también. Porque y eso dice Hildebrand en la entrevista que hace a un socio, donde dice que él prácticamente es un hombre frío, arrogante y que no tiene amigos. Sí, pues. Entonces él está solo, es como un desconfiado solo, ¿no? Ahora, pero una persona así, vinculada no solo a estos hechos que hemos hablado, que lo pintan de cuerpo entero, sino a otros que son objeto de cuestión por su comportamiento en otras acciones, Westfield, First Capital, ahí también habla con naturalidad y dice, bueno, yo no dije, o yo lo dejé. Habla con la razón y no con la emoción, habla como lo que le conviene. Acuérdate que ya cuando él se presenta de candidato ya había salido el informe Pari. Sí. ¿Te acuerdas? Y él sabía, pero hace un mecanismo absolutamente, lo único que le interesa es la presidencia y no toma en cuenta nada, como si negara la realidad, lo que puede ser, porque estaba en el informe Pari ya todo lo de sus empresas. Ahora, pero también ahí juega con otro elemento de su propia personalidad, porque en algún momento gente que es muy perspicaz, o gente que lee bien o olfatea bien las cosas, se ha llegado a confundir con el comportamiento en torno a, por ejemplo, él y sus empresas. Dice, no, es producto de que es desprolijo, que es desordenado, que él es así, nadie le va a pero creer. Que no es una persona que hace esto con saña o por debajo de la mesa, en contra de la ley. Claro, yo creo que cuando tú eres una persona tan absolutamente racional, puedes decir lo que quieras y tú mismo te la estás creyendo en ese momento, en el instante, como para que la mentira sea tan perfecta que los demás se la crean, porque nadie llega a ese grado de mentira. Claro, pero digamos es un autoengaño, porque finalmente García, por ejemplo, creía que claro, pero es vivir el momento. Claro, es vivir el momento. O sea, a estas personas se les reconoce en el tiempo. En el momento ellos lanzan la mentira al aire
y se la creen en ese momento, es una mentira hipnoide. Es como que yo te diga, mañana me van a elegir presidente del colegio de abogados, así es que, y me la creo, me la creo cuando te lo cuento, y como los seres humanos no llegamos a ese nivel de mentira, tú te la crees, no puedes creer que haya un nivel de engaño semejante, eso se llama mentira hipnoide. De acuerdo, pero digamos, hay otra vez regreso al mismo elemento de publicidad, porque tú eres el presidente, entonces todos ven y se dan cuenta que tú estás diciendo cosas que no son exactas, que no son verdad. Y en el caso de, por ejemplo, sus vínculos con estas empresas, eso otra vez lo puede llevar a una situación crítica, porque ya, por ejemplo, los fujimoristas dijeron, si encontramos algún otro elemento que dé cuenta de que él está relacionado con la corrupción de Odebrecht, vamos a pensar vacarlo, y van a encontrar, porque él sigue negando y no sigue diciendo. Ahora yo te hago una pregunta, si tú sientes de que si es que tú reconoces tu error, te van a matar en ese momento, no importa, mientes, pero sobrevives. Entonces hay personas que no pueden reconocer la realidad por el terror, porque, y vuelvo a la infancia, en la infancia el terror no es que tu papá te pega, es que te mata. Porque pensamos en extremos. Entonces no importa, tengo respiro, siquiera 10 días más, un mes más, y voy mintiendo, y no me doy cuenta, porque hay un grado de inmadurez tal que no me doy cuenta que de todas maneras me van a descubrir. Es como en el caso de Alan García, que leí que había dicho que no conocía a una determinada persona, a la familia de los y sí los conocía. Entonces, pero además, pero en el momento salen del apuro, en el momento viven la mentira hipnoidemente, se la creen ellos mismos y lo dicen con tanta convicción que todos la gente, la mayoría cree. Por eso es importante que la gente madure para darse cuenta que la palabra no vale si es que no pensamos de quién viene. Lo que pasa es que los políticos se camuflan, pues. Entonces hay personas que tú no tienen un rostro que tú no puedes creer que son mentirosos, pero lo son. Claro, porque con Kuczynski pasaba eso, ¿no? Acuérdate que a veces decía pachotadas, o a veces, digamos, era medio chambón o alguna cosa, y tú decías humor inglés, así es. Sí, pero eso te muestra cómo tiene dos partes, mínimo, una parte muy cerebral, muy fría, donde miente, y otra parte absolutamente inmadura, porque solo un grado de inmadurez puede hacerte llevar a dar un bailecito. De verdad sintió su felicidad cuando no lo vacaron. O sea, son grados de inmadurez enormes. O la manera de cómo en esta última episodio nombra a sus ministros, y cuando está nombrando a Cayetana Arjovín en Relaciones Exteriores y le dice elegí Minas, y él le dice no, Relaciones Exteriores, él hace un gesto como de niño, que como, claro, tiene grado de inmadurez. Por eso es que las personas, cuanto más racionales aparentan ser en negocios, en tales, en la vida íntima, en la vida personal, son sumamente inmaduros, y lo que se quiere es que la gente se revise, pues, para que puedas integrarte, ¿no? Ahora, digamos, por lo general en los últimos tiempos, para compensar la debilidad política, hemos estado frente a un accionar de, por ejemplo, tratar de cooptar a opositores, de tratar de hacer cierta demagogia o cierto populismo, pero el indulto siempre ha sido un elemento que ni Humala ni García hicieron, porque sabían que la consecuencia iba a ser la que estamos viendo ahora, y él, digamos, lo hizo en su debilidad. Entonces mi pregunta es, porque él lo hace, después nos dice que no lo hizo para negociar, insiste que no es una negociación, pero a la vez lo hace en Navidad, cuando todos estamos en otra cosa. Luego sale a dar un mensaje a la nación donde reivindica el discurso que ya ni los fujimoristas levantan de, por ejemplo, cometió errores, cometió excesos y no crímenes, por lo cual está indultando y todo. Y niega todo lo que dijo en la campaña. Exactamente. Y eso, digamos, producto de que la sobrevivencia. Lo mismo, pero además la mentira hipnoide, en el momento que la dice se la cree. Porque eso es una forma de ser de ellos. No hay una integración. La vida es cada día es un cuadrículo. Entonces lo vuelve a decir y se la vuelve a creer, y cree que le quieren, así como cuando hay un gabinete de reconciliación que nadie le cree, pero él lo dicen, pues. Nada más insiste y dice. Claro, y insisten en que hay gabinete de reconciliación, y eso nadie lo cree. Pero ellos niegan la realidad porque crean una realidad alterna de acuerdo a su conveniencia. Ahora, pero digamos, ya yo puedo entender eso, digamos, es verdad que se puede aplicar pero eres presidente, se nota. Tú agarras y ves las encuestas y ves los periódicos y dices, ya, eso que a ti te parece fue correcto y que políticamente te iba a ser rentable, no solo no es correcto porque lo están cuestionando, sino que políticamente no ha sido rentable. Yo veo el 20% que me da Datum o el 23% que me da Pulso Perú. Entonces lo que digo es,
oye, he tomado una mala decisión. Este tipo de gente que no lo ve así. Ahí tiene un pensamiento mágico, lo arregla. Seguramente no llega a decir me engaña, pero dice esto lo arreglamos. Claro. Entonces, hay un pensamiento mágico. No les interesa lo que ocurra al país, ni los resultados, ni lo que pase. Lo que le interesa es seguir en el poder, porque lo necesitan para sentirse personas, para sentirse que sus aspectos más débiles no salen. Entonces, con naturalidad, ellos seguramente se sientan, no te preocupes que esto lo arreglamos, y se la creen entre ellos. Claro, o de repente el otro argumento, que es, digamos, tratar de poner algo que se supone está por encima del día a día, y es la reconciliación. Porque ya sus defensores han salido a decir por estos días que el presidente ha sido más bien valiente, que ha tomado una decisión valiente por el país, porque él es presidente de 30 millones y no solo de un grupo. Bueno, es que el cerebro es una fábrica de... El cerebro es una fábrica de ideas y de juicios, y tú puedes hasta decir que mataste a tu madre porque imagínense, todos la quieren, como habrá sido de horrorosa que la maté. O sea, solo los pensamientos valen cuando están cerca de la realidad, pero en este país estamos acostumbrados a que los políticos no mientan y tenemos pensamientos mágicos y la gente se la cree. Entonces, y Alberto Fujimori y los Fujimori, ¿no es cierto? ¿Cómo has visto o ves el comportamiento? Primero vayamos a Alberto Fujimori, porque yo te digo, si a mí me indultan, supuestamente porque estoy mal de salud, cuando no lo estoy, por lo menos lo que tengo es que en las formas dar la sensación de que me indultaron por enfermo, esto. Claro. Pero él no, sale de la clínica exhibiéndose, salud. Hay una escena, por ejemplo, que algunos han repetido, donde da disposiciones, sube a la camioneta, se va a una casa de $5,000 de 1900. Y además que dice que le han pagado. Que además dice que tiene amigos, que no quiere decir quiénes son. Y cree que le creen. No, y además dice que pide perdón cuando en realidad dice aquellos que se han sentido ofendidos por lo que dice. Los que se han sentido que los he defraudado, o sea, no cumplió con sus promesas, sabe Dios. Claro, o sea, dije yo que le cuesta reconocer el shock y lo hice, ya disculpe. No, o sea, no es eso lo que se le dice frente a delitos. Si tú te das cuenta, también hay un parecido, ¿no? Con la actitud de Kuczynski. O sea, ellos dicen cosas que no son reales, pero es que también tenemos que tener algo presente, que hay un gran público que les cree, que cree en la palabra. Hay público que cree, porque si no, no dirían. Si fuéramos una sociedad más desarrollada, no lo harían. Ellos saben que hay gente que le cree a Fujimori con más razón, ¿no? Por toda la política que ha hecho, ¿no? Ahora, pero ese es Fujimori como un actor que, claro, lo primero que sale a hacer es lo único que sabe hacer es política, y empieza a mandar los tweets. Y que ha hecho todo el tiempo y lo sigue haciendo al margen incluso de los propios hijos, ¿no? Sí. Porque a él no le interesa, con los hijos demuestra más su frialdad, ¿no? Keiko Fujimori, con todos los defectos, con toda esa identificación plena con el padre autoritario y con todas las fallas, pero el padre es padre y a él ya no le interesa. Ya le ha dicho que él es como Lourdes, que ya se ha acostumbrado a perder, y lo que le interesa ahora es a Kenji. Es lo que le interesa. Pero ya no hay paternidad, pero justamente eso te digo, porque uno que es padre puede decir, ¿no? Todo tiene su límite, y finalmente yo soy el padre, y al margen de lo que yo quisiera que pase, tengo que velar por mis hijos, porque todos son mis hijos, ¿no es cierto? Claro. Pero él, digamos, lo que busca es lo que más le conviene a él. No hay paternidad. Eso que él le conviene en alguno de sus hijos. Claro, él es como Hyde y el doctor Hyde y Jekyll. Él tiene a su parte más oscura, la ha tomado Keiko Fujimori inconscientemente, porque ella al principio con su cerquillito, etcétera, era la hija de Fujimori, pero con lo que yo te decía alguna vez, se ha ido convirtiendo en Alberto Fujimori en toda su dureza, ¿no? Porque ahora, pero él, siendo como es, digo Alberto, no debería más bien sentirse orgulloso de Keiko, que ha terminado finalmente. Y sabe de que a ese Fujimori la gente no lo quiere. Claro. La gente quiere al bondadoso que iba a pescar, que iba por los pueblos. Entonces él divide al otro hijo lo presenta como su aspecto más sano, ¿no? Y entonces no le interesa a la hija, no hay pena de la hija de despacharla, ¿no? Después de que ha estado tantos años, ¿no? Ahora que ella ha hecho méritos para que la despachen, pero un padre no lo hace. Ahora, en términos políticos, digamos, en términos filiales o en términos familiares, digamos, uno podría decir que ellos administren sus propios problemas como familia, pero el asunto está que es penoso en términos políticos que dependamos de cómo se mueve una familia para el futuro, no solo de una agrupación política, sino de alguien que puede llegar al poder en 2021. Y que acá hay que ver dos niveles, porque a un nivel Kenji y Keiko no van a transar.
y van a dividirse. Pero luego va a entrar el padre. Ajá. Y ahí, cercanos al 21, probablemente los va a hacer que se reconcilien, entre comillas, para poder hacer lo que más conviene para que lleguen al poder los Fujimori. Justamente. Para que llegue el padre, porque cuando llega un hijo, para él es el padre que está llegando, ¿no? Ya, entonces, ¿tú crees que, digamos, todo esto es real? Hay una pugna, es real, hay una pero, pelea. Pero el padre está detrás y el padre va a ver cerca de las elecciones lo que va a convenirle a él para que el nombre Fujimori siga allí. Y para él va a ser como una reivindicación de todo lo que tuvo que salir. Claro, etcétera. porque si algo, Alberto, es un personaje que, por más que en los últimos tiempos no haya accedido a todo el poder que hubiera querido, ha estado cerca del poder. Y poner en términos políticos el riesgo de partiendo al fujimorismo para que vayan y no ganen, por decir, hoy día veía una nota de un periódico que decía, no sería raro ver a los dos Fujimoris compitiendo en una segunda vuelta en el proceso electoral. Eso es, digamos, en términos políticos. Mira, si vemos que es un padre capaz de decir por una hija que no puede seguir porque no puede ser Lourdes Flores, esa cosa tan cruel, es capaz de todo con el país, pues. Sí, si con los hijos los utiliza de alguna manera, porque los utiliza, entonces todos los padres, hay problemas siempre entre hijos, todo el mundo tiene su Caín y un Abel, pero el padre sufre y quiere unirlos, salvo que hay padres muy primitivos que inconscientemente acusan a uno frente al otro porque les tienen un miedo histórico de ser agraviados, de ser destruidos, entonces inconscientemente los hacen pelear diciendo a un hijo lo que pasa al otro, cuando tiene que haber un secreto absoluto entre los problemas de cada hijo. Pero en este caso él los utiliza. Sí. Ahora, y una cosita chiquita sobre eso para preguntarte, don Mercedes Arauz, ir terminando ya, agradeciéndote por supuesto, es lo siguiente: los personajes que están alrededor de Keiko, ya otra vez hemos conversado, Carmen, contigo, y tú decías que ellos son una extensión de Keiko, es decir, Becerril es lo que Keiko no quiere decir ella, lo dice el otro, pero además ellos se sienten identificados, es como que el autoritarismo de ella, porque todos tenemos de autoritarios, de no autoritarios, pero el autoritarismo de ella imanta el autoritarismo de Salaverry, de Alcorte, etcétera, ¿no? Entonces es como que, es como que ellos hubieran intuido que ella es Alberto Fujimori y que hay que destruirlo, Alberto. Por eso es que lo sacan a todos los viejos fujimoristas, lo sacan y se atreven a atacar al padre. Sí. ¿No? Ahora, pero mi pregunta iba por eso en este momento, porque así como, digamos, siendo extensión de Keiko, intuyendo lo que quiere Keiko, protagonizaban como han protagonizado la política, este momento en el que retroceden y tienes un Becerril diciendo, bueno, en realidad yo no dije lo que... Y esto demuestra que también Keiko debe estar en asustada, atemorizada, sí. Atemorizada, porque finalmente sabe que el padre es lo que es. Y si no lo sabe conscientemente, ella sabe que va a tener que transar con el hermano ya cerca del 21, porque sabe que un padre que te dice, el padre le duele que tú pierdas en una elección, pero como tú le vas a decir a tu hija, ya hay que desecharla, porque esta va a ser como Lourdes. Eso no lo dice ningún padre a una hijita. Ahora, ¿no? Kenji, digamos, en su tono, ha tomado ese argumento y por eso dice reestructuración. Hemos perdido los que... Y además, pero sigue con el mismo argumento de que han perdido por los asesores. Cuando han perdido por... ¿Cómo es el fujimorismo? Ha logrado desvincularse de aquello que la gente resiste. Claro, porque yo me imagino que inconscientemente Alberto Fujimori, cerca del 21, va también de alguna manera a levantar a Keiko, ¿no? Sí, pues. Probablemente, porque tiene para esperar. Yo creo que en el fondo la va a presentar a su hija, porque todavía Kenji es joven y tiene para esperar. Entonces, de hecho, ya están diciendo de que no es el problema ella, sino sus asesores y las malas compañías para justificar su permanencia como candidata más adelante. La última cosa que quería preguntarte, Carmen, agradeciéndote, es Mercedes Arauz. ¿No es cierto que es un personaje, la verdad? Ya yo, digamos, tenía un concepto un poco... Sí, yo he estudiado a Mercedes Arauz y me parece que es un personaje que vale la pena hablar de ella, ¿no?
yo creo que he tomado datos de ella todo el tiempo y veo que en su discurso, no te digo que sea como Alan García, pero está en la línea de Alan García, en que nunca es culpable de nada. Y tiene un arte, lo único que, claro, Alan García es ampuloso, ¿no? Pero ella no, ella habla suave, y como en este país la gente asume que el que grita es violento y que la persona que habla suave es bondadosa, porque así son los niños y somos un pueblo infantil, ¿no es cierto? La gente no analiza. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de Bagua, ¿no? Fíjate, tiene un discurso muy astuto, donde creo que le interesa a ella el poder. No es casualidad que haya sido tres veces ministra y que haya convencido a Alan García para que sea candidata. No existe la casualidad. Habilidades tiene. No, y sobre todo a García, ¿no es cierto? A García, ¿no? Entonces, pero ahora se olvidó de García y le rompe su partido y pone a Barreda. O sea, bandera no tiene, pero todo con una voz muy suave y con un rostro muy suave, pero donde tú notas en la voz que no tiene emoción. Es una voz monocorde, ¿no? No hay emoción. Ella, cuando le dicen, por ejemplo, a ella, Miss Bagua, ¿a usted le dolió? Ella responde cosas que no tienen nada que ver. Ella dice, sí, me dolió y lloré. Nadie sabe si lloró. Y luego dice, y lo conversé con personas cercanas. Eso es una frase que lo dice para llenar el vacío, pero lógicamente cuando tienes un problema conversa con personas cercanas, pero inmediatamente agrega, pero también me han dicho mis TLC. Sí, pues. Que no viene al caso, pero ella dice Miss TLC, ¿por qué? Porque trabajaba por el Perú. Claro, o sea, lo hacía porque tenía sentido. Claro, pero además hace que la gente se olvide de Miss Bagua con una habilidad. Ahí no lo piensa, su cerebro está fabricado para la astucia, ¿entiendes? Luego, cuando dice de Mulder, ¿no? Dice que nombró a Barreda y que quizás no entendí, o sea que estamos ya frente a una ministra, a una señora tonta, ama de casa. Quizás no entendí que él me dijo de que no podía poner a gente, a dirigente, ¿no? Pero luego agrega, pero todo el Perú necesita gente buena. El partido de Aprisa también lo tiene. O sea, son frases aparentemente blancas, pero que le sirven, y eso demuestra que es una persona sumamente astuta. Entonces yo creo que por el indulto también, ¿no? Por el indulto. No sabía, no me dijeron, yo en ese momento dije lo que sabía y al final se ha quedado como presidente. Claro, pero es que yo creo que ellos tienen una relación muy complementaria con PPK. A los dos les interesa perpetuarse en el poder. ¿Qué pasaría si él vaca y entraba Vizcarra, y ella no quiere porque ella ama el poder? Yo estoy segura que ella cuando está sola sueña con ser candidata a la presidencia de la República y llegar a la presidencia. Era una regla 3. Si a tal edad yo fui ministra 3 veces y candidata, esta vez la hago. ¿Me entiendes? Pero sin embargo yo noto que tiene mucha astucia. Me da la impresión, todavía no tengo elementos, que ella, con tal de conseguir sus objetivos, eso nomás le interesa. Pues. No es verdad lo de que le interese el Perú. Será por motivos personales, ¿no? Ahora, dice, por ejemplo, ¿no? Además, atacó durante la campaña a esta señora, a Keiko, ¿no? Haciéndole cosas muy duras. Le dijo, tienes carácter agresivo, mentiroso y acusador. Y la de Fuerza Popular son sectarios. Entonces, sin embargo, después dice, hay que perdonar. No, bueno, ayer en la entrevista al Comercio dice, olvidemos nuestras diferencias y votémonos por eso, que somos muy parecidos. Entonces, ¿sabes qué? Suena que qué buena es, ¿no? Qué buena es. Entonces, su discurso verbal es uno, pero creo que sus intereses son otros. No le ha interesado el Perú, miente terriblemente con lo del indulto, porque acá pasa que si a mí soy primera ministra y el presidente me miente, yo me voy, ¿no? Entonces solo hay o mintió, o te agarran de tonta, o eres una cómplice. Claro. Y te quedas, porque ella quiere quedarse. Claro, pero ella necesita el poder. Necesita el poder. Y él lo necesita a ella. Lo que pasa es que tiene un lenguaje muy conciliatorio, pero los dos necesitan el poder, entonces se afirman ahí, ¿no? De acuerdo. Carmen, te agradezco muchísimo, muy bien, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Sí, sin duda, pero ayudan, digamos, a entender un poco los comportamientos. Nada más que estoy en la clínica de las emociones, es decir, que ahí estoy para cuando me necesiten en Benavides 1262, ¿ya? Y en muy bien, muchísimas gracias. Carmen González ha conversado con nosotros, tengo que ir a una pausa y regreso para conversar. Ya está el congresista César Villanueva.
para conversar con nosotros ahora después de esta pausa. De regreso. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:16 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, no sé antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el congresista César Villanueva. Él es congresista de la República, representa a San Martín, es de Alianza para el Progreso, ha sido 2 veces presidente regional de San Martín, ha sido además también presidente del Consejo de Ministros, un periodo muy corto, está, digamos, entre otras cosas, abocado a ahora que ha pasado esto en Arequipa y otra vez, digamos, el tema de cómo hacemos para prevenir, cómo hacemos para mirar a las regiones, el tema de la descentralización ya ha desaparecido de la discusión. Él es una persona que apuesta mucho por ese proceso y también, digamos, vamos a hablar con él de otros temas, por supuesto. Con esta Villanueva, es un gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a ti, gracias. A conversar con nosotros. Bueno, yo quisiera partir. El presidente de la República ayer ha vuelto a hablar en medio de esta tragedia que se ha producido lamentablemente en Arequipa, consultado por los periodistas por el indulto de Alberto Fujimori. Entonces le han preguntado si fue una negociación. Él dice que negociación, no hubo ninguna negociación, y dice, yo ya lo vine anunciando con tiempo y aquí lo que ha prevalecido es la opinión médica. Entonces mi pregunta es, un presidente que, digamos, a todas luces, y ustedes que evitaron la vacancia lo saben y lo han sentido perfectamente, sí negoció, sí consiguió las cosas porque negoció. Las encuestas dan fe de que no ganó él políticamente porque ha bajado las encuestas y que finalmente inclusive los índices de aprobación del indulto han disminuido después de haberse otorgado. ¿No tendría como elementos razonables para tener una argumentación distinta el presidente y ser un poquito más crítico de todo lo que está pasando? El presidente, lo he dicho una y otra vez, no tiene, o si lo tiene no lo quiere reconocer, no tiene claridad sobre dónde está y cómo está. O sea, no sabe dónde está parado, digamos. Políticamente no. ¿No? Ha dado muestras de eso siempre, pero en esta última etapa de la vacancia, no, las muestras son mayores, porque nosotros como APP hemos apoyado siempre a Kuczynski, ayudándolo a tratar de ver la mejor forma de mantener la gobernabilidad en el país. Y eso se puede comprobar fácilmente. Pero en este tema de la vacancia se pasó ya en exceso, ¿no? Porque por todos los medios, por todos los lados, él mencionó que el tema del indulto no era lo que iba a tocar. Claro, o sea, no se estaba negociando. Sí. Yo recuerdo, con esta Villanueva, solamente para poner a nuestros oyentes un dato, que yo lo escuché y lo vi a usted en varios medios antes de la vacancia, digamos, muy severo con el presidente, diciendo que correspondía a una situación de esa naturaleza. Pero ustedes a veces toman una decisión y dicen, oye, ya, podemos estar de acuerdo que efectivamente este señor tiene mucho que explicar, pero la no vacancia es lo que corresponde porque esa no es la vía. Entonces,
toman una decisión para apoyar, no al presidente, sino digamos a que no se rompa lo que en ese momento está establecido. Por la misma razón del último discurso que hizo, o la última presentación que hizo ante la televisión y todos los medios, en la cual señaló, para resumir, que si él era vacado, los vicepresidentes también iban a acompañarlo dentro de eso. Eso significaba una renuncia, y hecho con los dos al costado. Sí. ¿No? Y yo después me quedé altamente preocupado, porque ahí habían varias cosas juntas, pero bueno, uno puede decirse es la solidaridad de los vicepresidentes, que también hubiese sido entendible, pero estábamos en una situación bien compleja, porque uno es que tú tienes una mayoría absoluta de Fuerza Popular, tienes la presidencia del Congreso, y una no renuncia si fuera vacado, una renuncia de los vicepresidentes si fuera vacado el presidente, o sea, el poder emana al fujimorismo, te podía mandar ya no una mayoría absoluta, sino un control total de la situación. Quiero entender ese punto, congresista Villanueva. Ustedes evaluaron en Alianza para el Progreso que, al margen de que era atendible muchos de los cuestionamientos que había con el presidente, ¿no es cierto? Y ahora le voy a preguntar por eso, en ese momento, al salir él con sus dos vicepresidentes diciendo que ellos también renunciarían si a él lo vacan, el temor a la posibilidad del poder absoluto de Manuel Fujimorismo fue lo que a ustedes les llevó a decir, oye, sin duda, otra vez mal menor. Sin duda, porque nosotros también en ese momento estábamos defendiendo y seguiremos defendiendo la posición de fortalecer la institucionalidad nacional, y de por medio estaba el tema de la Fiscalía, de por medio estaba el Tribunal Constitucional. Entonces teníamos un cuadro altamente preocupante para la vida política del país y para las grandes decisiones del país. Ajá. Entonces, frente a esa situación, el mal menor es que se quedara Kuczynski, ¿no? Y nuestro voto, como el voto de la mayoría, fue en ámbar. Ámbar significa que tú estás diciéndole al presidente, usted tiene responsabilidades, usted tiene tarjeta amarilla, pero vamos a apoyar que usted siga en el gobierno para mantener una suerte de equilibrio, claro, en esta situación. Y en esas horas hubo muchos corrillos, y yo pregunté a Mercedes Arauz, oye, ¿cómo es esta situación? No pude hacer lo mismo con Martín, porque no había manera de comunicarse para cerciorarnos que si efectivamente es cero, porque por otro lado, tú sabes que la renuncia es una decisión individual. En el caso de los vicepresidentes, no necesariamente si el presidente sale, ellos están obligados a renunciar. Sí, no. Pero el hecho que salieran en una foto pública, ¿no? En una fotografía pública por todos los medios, indicaba, sí, acá estamos los tres juntos para ir, y no vamos los tres juntos. ¿Y qué sintieron, digamos, cuando? Porque, a ver, la lógica diría, si es que yo finalmente me salvé, podía haber generado, para buscar ese equilibrio, una suerte de denominador común con esos que me apoyaron, es decir, con Alianza para el Progreso, con el Nuevo Perú, con una parte de Acción Popular, con una parte del APRA, inclusive dentro de ese grupo con una parte de los fujimoristas que disidentes habían votado en contra de la vacancia, ¿no es cierto? Pero él decidió claramente dar el indulto porque pensaba que el único, comillas, agradecimiento había que dárselo a esos fujimoristas que finalmente votaron en contra de la bancada mayoritaria. Pero que no termina siendo así totalmente, porque obvio que hay dos elementos antes de contestar eso. Uno es que sencillamente le importó un pepino quienes apoyaban en los momentos difíciles su gobierno,
¿no es cierto? Y eso no ha sido solamente Alianza para el Progreso, sino han sido también otras fuerzas políticas preocupados por esta situación y que hubiese gobernabilidad. Entonces, simplemente tiró al tacho cualquier tipo de consideración, ¿no es cierto? No un reconocimiento, sino una consideración mínima en estos casos. Y lo segundo es que la coincidencia, ¿no es cierto? Simplemente es coincidencia entre comillas, no es que sea una coincidencia real, de tocar este tema del indulto en un momento que él necesitaba salvar su situación. La forma, el fondo de este indulto es lo que lo hace absolutamente inaceptable, porque no es que nosotros rechacemos la competencia del presidente para dar el indulto humanitario. El indulto humanitario debe darse, debe mantenerse, pero que cumplan los requisitos de tal. Y claramente no cumple, ¿no es cierto? No lo cumple, largamente no lo cumple. En segundo lugar, ¿no es cierto?, es un privilegio y una alta discriminación al resto. Privilegio al expresidente Fujimori, porque a la velocidad, en la forma como se ha dado, es obvio que ya eso estaba negociando bajo la mesa de todas maneras, porque no se puede dar el día de la vacancia a que se salva el día de la Navidad. Claro, o sea, digamos, yo creo que han estado en esa lógica de los dos dar gestos de que iban a cumplir lo que habían ofrecido. Exactamente. Entonces, el PPK le dice a ellos seguramente, dame muestra de que tú me vas a dar la cantidad de votos que necesito, y el otro le dice, dame muestras tú de que vas a indultar. O sea, ha tenido que ser así para hacerlo en el tiempo que usted dice, ha sido corto, ¿no? Ahora, pero el presidente sigue diciendo, no había negociación, lo estaba pensando, o sea, no tiene nada que ver absolutamente con eso. Porque como te digo, pareciera que es un caso ya más clínico, porque no está consciente en qué situación está hasta ahora, ¿no? Políticamente, y porque yo públicamente una y otra vez le he dicho que debe renunciar, y debe renunciar. ¿Por qué debe renunciar? Porque el camino para buscar otra forma de salir del presidente, que en estos momentos no tenemos un presidente creíble, y no tenemos una primera ministra creíble. Entonces estamos en una situación bastante delicada. Ahora, pero ¿qué hace la diferencia? Porque cuando se le intentó vacar y se evitó correctamente, el argumento era que mentía mucho y no se le podía creer en torno a los vínculos que tuvo con Odebrecht y que él siempre negó. ¿Y por qué ahora, digamos, no es creíble? Y si en ese momento, ¿por qué no, si no era creíble tampoco, no se le vacó, y por qué ahora sí habría que renunciar? ¿Qué hace la diferencia en los contextos? La que hace la diferencia es que teníamos una información fresca de lo de Odebrecht, se necesitaba un poco más de investigación, más formal, más profesional, para no ser injustos en la calificación, y por eso es que nosotros votamos en la situación de que todo lo personal, lo relacionado con Odebrecht y el tipo de relaciones y etcétera, que está sobre el tapete, debe ser investigado y aclarado directamente por el presidente, ¿no es cierto? Pero eso que no ponga en riesgo el resto de la gobernabilidad. Aún teniendo ese tipo de sospechas, el riesgo era. ¿Y usted cree que mayor, estando de presidente y teniendo mucho que responder, y más esta actitud de como buscar voltar la página? Además, le dijo el otro día a los presidentes regionales, usted vio, y le dijo, hemos estado en una turbulencia que hemos pasado porque no se llegó a probar de que lo que decían sobre mi participación era real. Es decir, él siente que ya aclaró todo, que ya no hay problema, que ya estamos en otro momento. Pero mi pregunta es, usted dijo hace un ratito, el presidente no es consciente de su verdadera situación. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista del presidente hoy? Hoy día, que es un hombre que reconfirma una situación de no valorar el cargo en que está, no valorar la seriedad de las acusaciones que tiene, y que obviamente como presidente
¿no? Como un presidente correcto debería de asumir la responsabilidad de decir, ok, que se haga todas las investigaciones, porque eso ni siquiera ha empezado las investigaciones, está en un proceso recién de inicio, que venga por delante. Yo no soy amigo de las especulaciones, pero aparentemente debe haber algo que lo relacione en menor grado, no lo sé. Bueno, ayer Puerto Poder ha sacado más información, porque hace una línea en el tiempo de cómo mientras Sepúlveda gestionaba a través de Wensfield los intereses de Odebrecht, el presidente iba tomando decisiones que tenían que ver con eso. Es decir, el presidente estuvo siempre vinculado a decisiones finales en aquello que a Odebrecht le convenía cuando Sepúlveda le gestionaba todos estos temas. Sin duda, y el que más sabe es el presidente en estos momentos, y por eso es su enorme resistencia a dejar el cargo. ¿O sea, usted cree que se aferra al cargo básicamente como un mecanismo de protección frente a lo que se le viene? Sin duda, porque en estos momentos, si él como presidente, con todo el esfuerzo que ha habido para mantenerlo dentro de la presidencia y para mantener un equilibrio democrático, no está entendiendo, no tiene ni una pizca de interés en este país. Porque si él dijera, bueno, mira, ¿sabe qué? Esto yo no tengo nada que ver, tampoco tengo que poner en riesgo el gobierno, tampoco tengo que poner en riesgo la constitucionalidad del país tal como fue elegido. La única forma para hacer eso menos traumático para el país es presentar su renuncia. Porque al presentar ¿Y eso lo comparte Alianza para el Progreso? ¿Es un punto de vista de Alianza para el Progreso o es personal en términos de un escenario que usted cree debería propiciarse? No, es una opinión estrictamente... ¿Y por qué no la vacancia como pide, por ejemplo, el Frente Amplio en este momento? Porque el ajedrez político ha cambiado. La vacancia tendría eco si es que no va el capítulo del tema del indulto. Si va solamente corrupción, apoya el pleno de Alianza Fuerza Popular. Sí, eso han dicho. Pero eso es clarísimo, porque por incómodo que esté Keiko Fujimori con no va a ir contra el indulto, no va a ir con claro. Es decir, pero sí quiero entender porque tengo que terminar. Simplemente no hay aprobación de la moción de vacancia. Ahora, Salaverry ha dicho lo siguiente, y termino con esto, y al no aprobarse la vacancia en esta oportunidad, lo refuerza a Kuczynski de alguna manera. Claro, ¿no? O sea, lo posiciona porque dice mejor, que tiene cierto blindaje, que ya los grupos no quieren por ese lado. Ahora, entonces tengo que terminar, pero quiero preguntar lo siguiente. Salaverry de Fuerza Popular ha dicho, y ayer lo ha refrendado el señor Galarreta en una entrevista que ha dado larga en el diario El Correo, dice, si es que se encuentra algún elemento adicional que vincule al presidente con Odebrecht, tenemos la obligación moral no solo de apoyar, sino de propiciar una vacancia. Sin duda. Es decir, si le quitaran el elemento indulto al pedido de vacancia y fuera solo por nuevos elementos de corrupción, Fuerza Popular apoyaría. ¿Alianza por eso apoyaría también una vacancia? Totalmente, de eso no tengas ninguna duda. El problema es que tal como está ahora lo de Odebrecht, sin tener un elemento adicional, no es lo suficientemente fuerte todavía como para... Ahora, daría la impresión que es cuestión de tiempo nomás, ¿no? Es cuestión de tiempo. Y yo dije otra vez en otro programa, para mí no termina Kuczynski. Y por eso es que él debería de ser mínimamente 1 milímetro de generosidad para con su país y decir, bueno, no puedo poner más en riesgo este país porque las inversiones privadas han bajado, la inversión pública está paralizada, entonces el gran perdedor es este país. Congresista Villanueva, muchísimas gracias. A ti la gracia. Iba a conversar con nosotros, muy amable. Preocupante, esa es la situación y el presidente tiene que entender que hacia eso nos está empujando. Son las 8:34 de la mañana. Voy a una pausa y regreso para conversar con Augusto Álvarez Rodríguez, que ya está en nuestros estudios. Muy bien. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:35 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, el anunciante encima de la pausa, está conmigo ya en nuestros estudios, Augusto Álvarez Roy, no necesita mucha presentación, periodista, ha trabajado en varios medios de comunicación, en una etapa muy importante en Perú 21, después estuvo en la televisión, escribe en La República diariamente una columna que es bien consultada, yo siempre la leo por supuesto, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para hacernos unas reflexiones sobre, digamos, el momento político. Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Leí en tu columna de ayer, digamos, un poco los escenarios post-indulto, digamos, quiénes son un poco, cómo se reacomodan la fuerza y las ventanas de oportunidad o posibilidades que tienen los distintos actores en este nuevo escenario. Digamos, y hablas del presidente, hablas de Fuerza Popular, digamos, con este desmarque de Kenji Fujimori y los otros también, que además están marcados por otros temas. Pero quisiera justamente que esa reflexión la puedas hacer para nuestros oyentes. ¿Cómo ves al presidente post no vacancia, post indulto y en este nuevo momento que él ha aventurado en llamar de la reconciliación? ¿Cómo lo ves? ¿Mejor aprendido? Bueno, las encuestas dicen que no ha ganado, pero él por lo menos ya sabe la dimensión de la situación y el encargo que tiene de aquí en adelante. ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo mal y cada vez peor, en el sentido que es un presidente, y escuchaba a César Villanueva el comentario que hacía, y creo que es correcto, yo lo comparto su punto de vista, que es un presidente cada vez más alejado de la realidad, más distante de las cosas que está ocurriendo, porque ha atravesado por un shock muy fuerte en este trance de un indulto para salir de la vacancia, y lo hace con muy mal pie. Creo que queda muy dañado cuando creo que pudo haber utilizado el indulto. Incluso, mira, quisiera arriesgarme con esta opinión, en el sentido que el indulto no se sustenta jurídicamente. ¿Para qué engañarse? El presidente repite, eso no tiene. Pero imagínate un presidente que quiere en todo caso dar el indulto, a pesar de eso. Siento que en todo caso en esa línea sería un presidente que aparece distinto ante el país y dice: ¿saben qué cosa? Yo me como este sapo ante la historia. Claro, políticamente. Así es. No, el señor ha sido condenado, muy bien condenado, por asesinato, por corrupción, pero yo quiero entrar y me asumo ante la historia este costo, porque quiero establecer una etapa diferente y la historia me va a juzgar en el futuro, pero antes de eso he conversado con los familiares de las víctimas, he dialogado con ellos, quiero emprender un proceso de ese tipo. Les he dado a conocer el sentido de mi decisión. Así es. Vamos a trabajar con ellos en estos temas. No, esto no significa impunidad. El señor está... Pero claro, eso... Y mira, y en ese caso es un tema discutible, pero lo que no es discutible es que te engañen con un indulto que no se sustenta jurídicamente y te dicen: acá está no sé, todo está tan obvio que fue un canje para salvarse, que él tenía el gran comodín para darle a su presidencia otro espacio, otra forma, y la desaprovechó como desaprovecha todas las oportunidades, la verdad. Ahora, porque en el caso del indulto disfrazado de humanitario, ¿no es cierto?, porque no tuvo el coraje de defenderlo políticamente, haciendo, digamos, como tú dices, generando el escenario para plantearlo, tiene, digamos, ciertos límites y cauces constitucionales y legales que pueden terminar revirtiéndolo. Porque no solo es la administración de algo que mal dio, sino de algo que va a tener después de repente que retroceder. O confrontar con el sistema interamericano, lo que nos pondría o como Chávez y Maduro, o como el Fujimori del 99. O el sistema judicial peruano. O el sistema de Pativilca, por ejemplo. Que salga una nueva Sakikurai, una nueva se llama él, y yo no lo aplico. Claro. Y entonces siento que estamos en una etapa bien compleja, porque... RBC. Pero mira, vamos como si uno construye escenarios para adelante. Le quiero ver el lado positivo a todo eso. Creo que sacar el tema del indulto, va a seguir su curso en el plano jurídico, en el plano judicial, en las cortes en San José, en todo eso. Pero creo que de alguna manera, si ves actor por actor,
para el gobierno como que salió de este asunto y tendrá su cauce en el plano judicial. Claro, que tú dices, esto le aliviana la mochila a varios. A Keiko Fujimori le saca el tema del indulto del padre, que era una pata de cabra que le había metido Kenji Fujimori, y era como la distanciaba de las bases fujimoristas, del pueblo fujimorista. Entonces como que le da más margen de acción para construir una estrategia. Al antifujimorismo también le saca una hipoteca política, claro, porque le dice, ya no tienes que defender a Pedro Pablo Kuczynski frente al fujimorismo, construye tu espacio ahora. Sí. Entonces como que de alguna manera esto libera espacios para que cada quien pueda construir su estrategia. Yo creo, no sé, de repente tú no compartes este punto de vista, pero que la gasolina de las marchas del indulto es limitada. Eso se va a ir diluyendo, pero que en cambio el gran determinante de la política peruana hoy en día son las investigaciones judiciales Lava Jato y Joaquín Ramírez, y que eso es lo que puede prender las calles y sacar a la gente, y eso sí volverse una marcha muy grande. Pero ¿sabes qué pasa, Augusto, con esa intervención que yo comparto? Pero creo que no se puede desvincular lo uno a lo otro, porque la gente empieza a entender que el indulto es parte de tapar las propias cochinadas del presidente, de ponerse como Alan García y como Keiko para tratar de juntos protegerse en este escenario. Porque si tú pudieras efectivamente, me quito este peso encima del indulto, me van a cuestionar, la marcha van a ir bajando, pero yo estoy limpio en Odebrecht, y de ahí voy a sacar mi capital para marcar la cancha, lucha anticorrupción, más plata a los fiscales, mi respaldo al fiscal de la nación, no me sacan ese tribunal constitucional. Bueno, ahí tienes la vía de respaldo y legitimidad. Inclusive la gente que está en contra del indulto podría decir, yo estoy en contra, pero mira la actitud que él tiene contra la corrupción. Entonces hay que tratar. Pero él es lo mismo, ese es el problema. Es verdad, y en esa línea creo que es un presidente que sale muy, muy golpeado, porque su credibilidad, tanto por el indulto como por las acusaciones que le van a seguir saliendo y le van a seguir haciendo, es un presidente con mucho más dificultad para poder enfrentar. Yo hacía mis cálculos, esta semana me toca hacer las presentaciones del panorama político en las reuniones del Grupo Apoyo, y hacía mis numeritos y mis cálculos, y me sale que hay 103 congresistas dispuestos a partirlo. Es decir, o sea, solamente le quedarían los 15 de PPK de lealtad dudosa, digamos, cuando las papas queman se van por otro lado. Le quedarían los 10 de Kenji, y para ahí, y los 2 de Lapra, no sé, del Castillo y Luciana. Pero eso casi por fregar nomás. Claro, ¿no es cierto? Eso le da 27. Por eso pues se ha perdido. Entonces va a ir a la siguiente. Claro, hay gente muy loca como Marco Arana, que la verdad que cree que a las 12 va otra vacancia. Claro, hasta el fujimorismo le dice, espera un ratito, pues hermano. Pero mira, por marzo hablamos. Pero mira, pero hay un dato bien interesante que ha hecho Salaverry y que Villanueva lo acaba de decir. Alianza para el Progreso está muy molesta porque ha terminado siendo usados para salvar al presidente y después dar el indulto. Pero él ha dicho, si es que al pedido de vacancia solo plantearan elementos nuevos de vínculo de Kuczynski con Odebrecht y le sacaran el tema del indulto, nosotros votamos. Y mira lo que dice Galarreta ahí cuando le preguntan, dice, cambiando de tema, Lavallato, y se encuentra más elementos, dice, si la comisión Lavallato encuentra más elementos que involucran al presidente Kuczynski con Odebrecht, Fuerza Popular apoyaría un nuevo pedido, dice, de encontrarse más elementos, sería una obligación moral de cualquier parlamentario, obviamente, de hacerlo notar y presentar un pedido de renuncia. Cada bancada tiene una decisión, algunos dirán que ya no más, pero la posición de mi bancada, y lo ha dicho Salaverry, es que definitivamente Fuerza Popular apoyaría cualquier tema que esté relacionado con la lucha contra la corrupción. Entonces, ellos, como tú dices, se libran del indulto, no van a salir a decir por el indulto lo vacamos, sacan el indulto. Claro. Ayer no sé si has visto el reportaje de Daniel Llovera en Cuarto Poder. Por supuesto, está, pero... O sea, mañana tienes a Rosa Bartra poniendo 2 o 3 cosas más a eso. Es un presidente muy débil, y yo te diría, no sé, Glaser, pero uno nunca quiere hacer proyecciones y cosas, pero, Yancula, a ver, grábate esto, pero yo creo que en julio el presidente de la República es Martín Vizcarra. ¿Tú crees? Me parece. ¿Así de tan pronto? Me parece que es una presidencia muy debilitada, que la siguiente acusación que prenderá en las semanas siguientes, y en marzo y abril, ya no es tan defendible, y creo que un cambio sustantivo que ha habido en la política peruana, un tema de percepciones, es que
en diciembre a mí me parecía, creo que a mucha gente también, que un relevo presidencial por Martín Vizcarra era el caos. Hoy en día sospecho que hay gente que comienza a ver como podría ser la solución a todo esto. Sí, yo creo. Y que están con más espacio y que le puede dar una nueva viada a este quinquenio para completar el lustro que porque que podrías falta, ¿no? tener un Vizcarra con una agenda, por ejemplo, que podría de alguna manera distanciarse de la que ha concentrado en contra del presidente, más descentralista, una lógica con un gabinete con gente como César Villanueva, por ejemplo, claro, ¿no? que encajaría en ese tipo de reencuentros y eso creo que eso va a ir caminando gradualmente y que se va a ir encajando en la política peruana en breve. Ahora, pero ¿tú crees que así de tan corto? Bueno, Juan Carlos Zafuna, columna el martes pasado, él dice la renuncia empírica del presidente, o sea que ya no está gobernando el presidente y que en la práctica es una cuestión básicamente de formas. ¿Por qué? Porque no logra entender la dimensión de los hechos que en los últimos días él ha tenido que resolver bien o mal. Primero casi lo vacan y segundo indultado Fujimori. Claro. De hechos que ni siquiera García ni Humala hicieron en su peor momento. O sea, ¿te das cuenta? Entonces el presidente dice, y después sale y le dice a los gobernadores, hemos estado en una situación turbulenta, pero no se ha llegado a probar que lo que se decía contra mí era cierto. ¿Se ha llegado a probar eso? No, sí, o sea, no sé, pero lo que hubo como consenso es que las acusaciones que se le hacían eran acusaciones que ameritan una investigación más profunda, que no justificaban para que se lo palomeen en el Congreso en 5 días, pero la inocencia no ha quedado dilucidada, ¿no? No, pero además mira lo que hace en el Congreso de la República. Yo te digo, solo evaluando los que le llegan, los 10 que Kenji se trae, y los que se le han ido a Kuczynski. Mira, se le ha ido de Belaunde, se le ha ido Gino Costa y se le ha ido Ceballos. ¿Crees que lo han defendido? Era la delantera. Eran de lo mejor que tenía Kuczynski, no solo en su defensa, sino como parlamentario. Así es. ¿Y qué se ha traído? Porque ahora se está pontificando sobre estos 10 que se han ido de Fuerza Popular. Si tú los evalúas uno por uno, ¿te das cuenta? El Alzheimer, lo de que se justifica, pues a los hombres no hay que decirles que no hay que molestarlos para que no te gomeen. Una señora que falseó, digamos, un viaje de representación cuando en realidad no lo hizo, el otro que le quitaron los títulos de abogado, el otro... Así es. Ahora, ya pasamos al otro lado. Sí. El pleito de los hermanos Fujimori está de lo más interesante. Sí. Porque parecería que no son 10, que son como un poco más. Entonces, si fueran a ser como 25, como hablan, ya estás hablando de otro congreso, ¿no? Sí, no, eso sí, pero el asunto es, a ver, yo te digo, salen los 25. El presidente dice que estamos en reconciliación y que hay que dejarlo trabajar. Kenji dice apuesta por la guardería, porque ayer ya salió a decir, le pido a mi hermana que se tranquilice, hay que trabajar. Ya, esos 25, más los de el presidente Kuczynski en el Congreso, ¿son suficientes para la gobernabilidad? Digo, porque es un presidente débil, el presidente no ha cambiado. No con este esquema. Claro. Pero ¿qué te parece una alternativa de que el presidente no sale, sino que comienza a flotar más? Y que una figura que puede ocurrir es que en unos 2-3 meses se requiera que, como se le pidió al presidente Toledo una vez, dar un pasito al costado. Y entonces poner a un premier muy fuerte, con peso propio y que prácticamente ocupa el espacio de la presidencia, que además se lo diría un caso de manual. Cuando un presidente pierde la credibilidad, se busca un premier que le transmita, pero eso implica cederle un poco. Claro. Toledo vivió así los 5 años, buscándose un premier que compensaba la falta de credibilidad que tenía. Ferrero, ¿te acuerdas? El traductor. Hablaba de... Pero Ferrero, Beatriz Merius, se pasaba buscando un premier que le dé la credibilidad que él no bueno, tenía. El propio Humala con Cateriano al final, ¿no es cierto? Claro, en relaciones que eran muy malas. La relación de Cateriano con Ollanta Humala era una pésima relación. Pero, digamos... Y la de Toledo con Beatriz Merino también lo era. Así era, pero lo necesitaban para poder durar, para pasar en el cargo. Pero Augusto, ya eso sería si el presidente entendiera no solo el momento, sino todo lo que ha pasado. Pero ha ratificado a Mercedes Arauz y lo que se dice es para evitar pasar el gabinete por, digamos, el Congreso con el temor de que puedan no darle el voto de confianza. Pese a que él tiene la primera carta ya jugada y que él podría cerrar el Congreso, él podría jugar con eso. Pero ¿a quién podría poner? Mira lo que le ha costado armar este gabinete. Pero la parte jurídica y legal es importante. La parte política es también muy importante. Un presidente, para usar la Constitución y cerrar un Congreso, no solo requiere que la parte jurídica camine, requiere que la parte política lo acompañe, que la opinión
pública diga, esto me parece legítimo. El presidente se ha ido debilitando, la credibilidad del presidente se ha ido cayendo muchísimo. Yo no veo un presidente hoy día con capacidad de plantear una acción como esas, no lo va a respaldar nadie. Si cuando tenía más legitimidad no quiso hacer y no pudo, o cuando lo hizo después se asustó y retrocedió, entonces ¿qué lo va a hacer ahora? Por ejemplo, cuando hace cuestión de Zavala con la de Marilu Martens y lo de Zavala y todo esto, da ese paso y después pone en su gabinete a 3 ministros que iban contra la reforma y que quería congraciarse con el sector fujimorista. Pero hay un cambio bien importante en la política peruana que creo que, yo diría que no creo que todo esté escrito, que todo va a depender de cómo se mueva cada agrupación política. Por ejemplo, acá está César Villanueva y me parece que va a haber un intento de varias fuerzas políticas de captar, mejor uso la palabra en vez de capturar, lo que es el principal partido político peruano, el antifujimorismo. Es decir, que está ahí dando vueltas, que no es una cosa orgánica, pero que es el que ha ganado las últimas 12 elecciones, y ahí va a haber una competencia de varios lados. Julio Guzmán, que aparece en esta encuesta muy despuntado, en la que ha salido ayer, va a haber como un reacomodo político bien interesante. Pero al final de todo, el factor más importante de la política peruana para definir lo que va a pasar este año tiene 2 nombres. Se llaman Jorge Barata y Joaquín Ramírez. Sin duda. Ahí se decide todo. Y los partidos políticos van a responder en función de lo que digan lo que digan los procesos judiciales en camino. Barata va a hablar. Vamos a ver cuánto habla. Lo de Joaquín Ramírez, el reportaje de Cuarto Poder ayer, es llover sobre mojado. Ahora se han querido coimear, según el reportaje, para que se calle, para que no siga hablando. No, además que emblemático, para que Jesús Vázquez no cante. el piloto Jesús Vázquez, para que no cante $200,000. Ahora, pero ahí tienes otro elemento, por ejemplo, que yo he venido sosteniendo acá, y que me parece que es determinante. En el pleito Kenji-Keiko, Kenji a quién cuestiona, a Vega, a Figari, que ha sido sometida, a los que no querían libertad de mi padre, pero nunca cuestiona a Joaquín Ramírez. O sea, porque si tú agarras y dices, yo estoy en contra de cómo ha manejado el partido, porque el partido no está bajo sospecha de lavado de activos. Él ya puso las manos al fuego por su hermana. En el caso de Joaquín Ramírez ha puesto tweets diciendo que pone las manos al fuego por su hermana. Así es. O sea, pues te digo, ahí hay un elemento que podría a él llevarlo a controlar el partido. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Joaquín Ramírez maneja el partido. Bueno. O sea, digamos, ese es el asunto. Claro. Y él también tiene cuestionamientos serios vinculados a asuntos que están en este momento en sede fiscal, ¿no? Pues mira, entonces todo lo que pasa en la política se va a definir en esos 2 escenarios judiciales. Y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Ya, pero ahí tú tienes otra cosa, que la política hasta ahora va a seguir en esta lógica de blindarse en base al peso que cada agrupación tiene. Es decir, los fujimoristas se van a unir para evitar que las investigaciones le pisen este pantalón a Keiko y a otros. Alan García va a hacer lo que siempre ha hecho, tratar de con sus jueces y eso. Pero el sistema de justicia, con un fiscal de la nación que está en apremio, porque ya su caso está en el CNM. Y en el CNM, que lo maneja Fuerza Popular, se lo van a bajar, no en el Congreso. Es ahí donde se lo van a bajar. Como no pudieron en el Congreso, se han ido para allá. Pero el otro lado es que el fiscal de la nación se ve en mayo. Así acaba su mandato. ¿Y quién va a entrar? Dicen que va a entrar un gran amigo de Alan García. Ya, bueno, dicen que el señor Pedro Chávarri, que digamos tiene cercanías con el señor García. Pero el Poder Judicial acaba de quitarle los casos a la Sala Penal Nacional para pasar al nuevo sistema anticorrupción. Ajá. ¿Y eso es bueno o malo? Y yo creo que es malo. Por una sencilla razón. Porque va a poner todo en concurso. ¿Y quién va a nombrar al nuevo juez de anticorrupción? El CNM. Y el CNM es Fuerza Popular. Entonces tú vas a tener, cuando se tengan los momentos duros de juzgamiento de los casos, a jueces puestos por este Consejo. La agrupación política que logre denunciar eso y movilizar a la gente a las calles, eso yo sí creo que es una gasolina enorme para movilizar a la gente y pedir un cambio muy grande. Y eso sí puede sacar mucha gente a la calle de manera mucho más sostenida. ¿Y a quiénes ves, Augusto, en esa perspectiva con posibilidades? Por ejemplo, Alianza para el Progreso está en el interés también de las municipales y regionales, ¿sabes? Sin duda. Porque yo soy un partido básicamente, digamos, descentralizado. Es el partido que más trabajo nacional hace. Se va a querer recuperar todo el norte con el tema de la reconstrucción. Seguro. Ahí tiene que quitarle a Fuerza Popular eso que le perdió en la última elección. El Fujimori también está fuerte en la región. No sé si perdió. Una cosa que no se habla mucho, pero yo siento que Pedro Pablo Kuczynski soy presidente de la República por varias cosas, pero una de ellas es por el respaldo
respaldo de APP en la segunda vuelta. O sea, ¿tú crees que para el crecimiento de Keiko y logra pararlo y le pone los votos que le faltaban para que no arrase el norte? Votitos, claro. Así es. Ya, de acuerdo, pero entonces va a entrar a reforzarse en el norte, que es, digamos, su bastión después de haberle quitado el sólido norte al APRA, que había crecido. El fujimorismo va a estar en ese afán. Sin duda. No hay ningún otro partido. ¿Quién más ves tú ahí? Julio Guzmán tiene mucho nombre, pero le falta seguramente mucha organización, que no la tiene, ¿no? Sí, ahora, pero Guzmán, yo la vez pasada que lo entrevisté acá, y ahora estamos en el Facebook, y veía cómo entraba la gente, saludos del Cuco, saludos, o sea, tiene una capacidad instalada muy fuerte. Y mira, la encuesta de ayer es el único candidato que está con 13%, y Keiko está con 20%. O sea, están... Mira, yo creo, Glaser, no sé tú qué crees, pero que si a Guzmán no se lo bajaba el Jurado Nacional de Elecciones de manera malamente, porque ese jurado estaba amarrado con el APRA para irse bajando, se bajó a Julio Guzmán, se bajó a Acuña, y entonces Alan García iba quinto. Se bajaban y pasaba otro y García seguía quinto. Pero si no lo hacían, Guzmán era presidente de la República hoy día, porque le ganaba en segunda vuelta a Keiko. Mira, ganaba en segunda vuelta, ganaba con más votos que Kuczynski. Seguramente. Ahora, no sé si hubiera sido un buen gobierno, pero ganaba de todas maneras. Entonces, yo creo que Guzmán, que ya lo he escuchado, digamos, y lo he preguntado acá también, está levantando el argumento también, y ya sé por qué me votaron. Porque ellos son corruptos y no querían a alguien que no lo fuera. Es decir, él puede cogerse de eso para tener, y está teniendo... Y el tema más sexy en la política peruana hoy día es lucha anticorrupción. Sí. Yo creo que los temas de indulto, esos temas como que tienen camino corto. Sí. El tema anticorrupción creo que es el que recorre la indignación general, y el que quiera posicionarse y se vuelve el dueño de ese tema le puede ir fantásticamente bien. Sí, y la última pregunta, porque tengo que lamentablemente que acabar, Augusto, agradeciéndote por supuesto por haber venido, es, digamos, tú has mencionado cómo capitalizar el antifujimorismo, y ahí están, digamos, todos tratando de pescar. Sí. ¿Cómo ves a las izquierdas en ese tema, digamos, no? Porque tú tienes a un Marco Arana claramente buscando a radicalizar su discurso bajo esa lógica, a una Verónica Mendoza un poco todavía como extraviada, hacia un, digamos, con pronunciamientos, pero todo, a un Goyo Santos que está dando vueltas por todo el país también, y yo creo que ya sacó ¿cuánto? 4 o 5% del último proceso. Estando preso, claro. O sea, ¿cómo la ves ahí? Con mucha fuerza para lograr una colocación en el Parlamento relevante, significativa. No los veo como para poder ganar una elección presidencial, pero sí con mucha fuerza. Y no te olvides que ¿cuándo sale Antauro Humala? El próximo año, creo. ¿Y puede ser candidato? El 2001 son 17 años, el 2000, a finales de este año comienza. O sea, para la elección del 2021 está ya suelto en plaza. Puede, sí, tranquilamente. Y ese puede ser, digamos, no va a ganar tampoco, pero eso es interesante, porque yo creo que pueden aparecer a la derecha y a la izquierda radicales, populistas, lo que quieras. Pero la gente va a ir primero ahí. Claro. Después se va a asustar y va a ir al medio. Quien logre estar al medio, así es, ese gana. O quien logre formar las coaliciones y alianzas para agarrar el espacio del medio, creo que la va a hacer. Sí, y Barnechea está diciendo comiendo chicharrones en todos lados para que le salga bien la escena. No sé, creo que él tiene que entender, cuando alguien viene en una campaña y te dice, yo no leo periódicos nacionales, yo leo el New York Times o Financial Times, pues, no sé, que lea un poquito más lo que pasa acá, cuando dice, yo no como chicharrón, yo como otra cosa. O sea, no es que el presidente tenga que comer chicharrón para ser un buen presidente, pero te refleja una mirada distante. Cuando no sé de qué universidad dijo, yo no mandaría a mis hijos a esa universidad. No, el otro día cuando dijo, he pedido a mi equipo que busque información sobre ese tema, claro, da la sensación que está en esa altura, ¿no? Claro, no siento que... como Luis Fabre, que decía, oye, ¿cómo haces para que la gente gane en el Perú? Susana Villarán o Yanto Mala, dos cosas, leo el Trome y veo al fondo del sitio. Digamos, que es una buena recomendación. Claro. Augusto, muchísimas gracias. A ti la como gracia, siempre, muy amable. No tengo más tiempo, hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.